Ya quiero que demos inicio a esta actividad. En primer lugar, de verdad, es un privilegio que esté hoy día con nosotros el ministro de Vivienda, el presidente nacional de la Cámara de Construcción, nuestro alcalde de Puerto Montt, y el senador Espinosa, que está por ingresar. También está presente el diputado Alejandro Bernal y el diputado Fernando Borges. Tuvimos un pequeño inconveniente, que el data tuvimos que instalarnos acá. Queremos hacer un encuentro que sea ojalá muy dinámico para cumplir los horarios, especialmente yo sé que el ministro llegó anoche, después tiene otra agenda de compromisos, y para dar inicio a esta actividad que como Gente del Sur estamos organizando, Vivian Pinilla, nuestra presidenta, va a entregar los saludos, explicaremos posteriormente la dinámica y ya, pues vamos, con la mayor formalidad posible. Oye, podríamos... ¿Qué pasa? ¿Nos quedan sillas acá todavía por si alguien quiere sentarse? ¿Pueden pasar a las sillas que están acá? Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes Cisternas. Senador de la República por la región de los Lagos, don Fidel Espinosa Sandoval. Alcalde de la ciudad de Puerto Montt, don Rodrigo Wanray Galilea. Señor Alfredo Chavarría Figueroa, presidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Puerto Montt para dialogar de vivienda en la capital de la región de los Lagos. Muchas gracias a nuestros invitados especiales y a todo el público que nos acompaña hoy en este conversatorio. Queremos que la voz del sur se escuche. Queremos poner sobre la mesa temas que son relevantes para la región. Esa es la misión de la Fundación Gente del Sur, que me toca a mí presidir el directorio, y creemos que es una misión muy bonita. Es relevar los temas que a la gente de la región de los lagos le interesan y darle la importancia que realmente tiene para las autoridades y para toda la gente en general. Queremos ser un referente en términos de información, de análisis. Somos un centro de estudio y nos preocupamos de levantar mediante encuestas la opinión pública de la región de los lagos y que este sea un insumo para las decisiones de las autoridades tanto locales como nacionales. En este marco, nosotros nos pusimos la meta de realizar las encuestas, como les contaba, desayunos sureños para conversar acerca de los resultados de las encuestas y diálogos sureños. Hemos realizado ya varios diálogos sureños en los cuales hemos hablado, por ejemplo, de temas tan relevantes como la ley de cabotaje, que es un tema muy importante para la zona sur austral. Hemos hablado del presente y futuro de la ley Lafkenche, que es un tema tremendamente relevante para una zona como la nuestra, donde tenemos un tremendo borde costero y muchas empresas y emprendedores que viven del mar. Hemos hablado de democracia, un inolvidable conversatorio con Lucía Santa Cruz. Hemos hablado, también nos reunimos con las autoridades o con las personas que querían dirigir, tanto ser miembros del gobierno regional como de las autoridades comunales, y hemos tenido tribuna para cada una de esas personas. Hemos generado espacios de encuentro, como les decía, donde pusieron sus propuestas quienes buscaban ser nuestras autoridades. Hemos levantado la opinión de la gente del sur con la realización de 5 encuestas. Llevamos 1 año y medio de trabajo y ya hemos realizado 5 encuestas, porque cuando partimos como fundación dijimos ya cómo partimos y decidimos encuestar y preguntarle a la gente cuáles son los temas relevantes para la región. Y sobre esas temáticas hemos ido realizando nuestros diálogos y nuestros conversatorios. Es por eso que hoy, esa es la historia que nos precede. Con esa experiencia llegamos a este diálogo sureño, cuyo tema central será la vivienda en el sur de Chile. Como insumo para el análisis, nuestros panelistas, a quienes agradecemos su participación en esta instancia, hemos levantado en la región de los lagos, en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, una encuesta temática especial de materia habitacional. Y hoy hemos reunido en Puerto Montt, en el sur del mundo, a los máximos exponentes del tema de vivienda en Chile. Agradecemos nuevamente su presencia. Estamos felices que sean ellos quienes aborden este relevante tema desde regiones. Queremos abordar esta temática porque es una preocupación latente de los habitantes de los lagos, entendiendo la vivienda como el espacio de seguridad y confort donde las familias construyen su hogar.
¿Por qué elegimos este tema? Porque en Chile hoy estamos enfrentando una tremenda crisis en el área de construcción e inmobiliaria. Esta crisis lleva ya varios años. Tenemos más de 100.000 viviendas en stock a nivel nacional. Y el mercado está muy complicado para poder llevar a cabo la venta de estas viviendas. Tenemos un problema en el alza del precio de las viviendas. Queremos conocer de primera fuente cuál es la razón del alza del precio de las viviendas. ¿Qué hacer para movilizar a un sector industrial como es la construcción, que es tan importante dentro del país? Representa el 7% del PIB nacional y representa más del 8% del total de trabajadores de Chile. Esperamos que este diálogo sea un punto de partida para seguir hablando y debatiendo el tema. Y lo más importante, trabajando en mejorar aquellos aspectos que afectan al sector y dificultan a las familias chilenas cumplir el sueño de la casa propia. Comenzaremos esta jornada con la presentación de la encuesta Gente del Sur, Hablemos de Vivienda, realizada por la Universidad San Sebastián, y hará la exposición el director ejecutivo de la Fundación Gente del Sur, don Hardy Mittel. Muchas gracias por acompañarnos y espero que sea una jornada muy provechosa. Los protagonistas son nuestro ministro, nuestro alcalde, nuestro senador y el presidente de la Cámara. Por tanto, yo trataré de ser muy breve. Hemos hecho 5 encuestas y ahora hicimos una encuesta temática entre el 14 y el 20 de enero. Entonces, ¿por qué nos queremos meter en el tema de vivienda? Luis, vamos, la encuesta que hicimos en noviembre, ¿cierto? Esto lo hacemos con la San Sebastián. Avancemos. Se va mostrando rápidamente los datos. Porque a todo ello, o sea, nuestros panelistas tuvieron la encuesta días previos para que efectivamente hoy día venga con la información que queremos debatir. Recién aparece en 9º lugar el tema acceso a la vivienda. Para variar, salud, seguridad, narcotráfico son los principales problemas. Esto es una encuesta que se hace en las 30 comunas de la región. Sigamos, Luis. Aquí está como la canción de Tito Fernández. Vivo en casa propia, casi un 68%, un dato súper relevante para el caso nuestro. Si existen suficientes viviendas, un 75% dicen que no. Después preguntamos por qué creemos que ocurre eso. Luis. Dificultades para acceder a crédito, un 60%, 55% porque ha llegado mucha gente. Todos sabemos que este último, entre pandemia, estallido, en fin, cambio climático, del año 2018, la cantidad de gente que ha llegado a vivir aquí al sur de Chile, especialmente a la cuenca, es enorme y grande. Y ya está apareciendo como que ha llegado mucha gente a vivir a la región de los lagos. Si ha postulado un crédito hipotecario, 80% no lo ha hecho. ¿Cómo le fue con el proceso? Mal, porque no soy sujeto de crédito. Es un dato súper relevante, ministro, ¿cierto? Y podemos ver porque en la encuesta de ahora de enero vemos por qué no son sujetos de crédito. Pasamos a la encuesta que hicimos ahora, es una encuesta temática que fue la primera que hicimos ahora en el mes de enero, del 14 al 20 de enero. Aquí hicimos 10 preguntas sobre tema de vivienda. Si está satisfecho con su actual situación, casi un 48% que no, solamente satisfecho un 33%. Si tuviese que definir por cuál de estas opciones cree que se inclinaría, por comprar casi un 67% quiere comprar vivienda. El anhelo de la casa propia, un tema que está en nuestro imaginario, tener casa propia, ¿cierto? Si le ofrecieran comprar o arrendar una vivienda de mejor calidad que la que ocupa actualmente y a un costo menor, pero fuera de la ciudad, ¿usted se trasladaría a vivir en ella? Casi un 68% está dispuesto a salir de Puerto Montt, de Puerto Varas, en fin, irse, o de Osorno, e irse a vivir afuera. Si le garantizarían vías de acceso expedito, cambiaría su opinión. A los que dijeron que no, un 58% sí se irían si efectivamente mejora la conectividad, los accesos, que es un problema muy serio en los últimos años. En Puerto Varas, la gente que vive en Nueva Barahona, que para llegar a Puerto Varas realmente son tacos gigantescos hoy día. Sigamos. ¿Qué factores para decidir dónde vivir? El tema de la seguridad, eso ya es responsabilidad de otro mundo, ¿cierto? El precio del arriendo, 51%, y la conectividad con transporte público. ¿Cuál es su opinión
de las políticas del gobierno destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, 42% creen que están mal orientadas, 36% que deben ampliarse y que no conoce casi 15%. Y aquí un tema bien relevante, mire, casi el 100%, el tema del precio. Son demasiado altos. Y la próxima, también aquí demasiado altos los precios de arriendo de una vivienda. ¿Y a qué que se debe esta situación? Bajas remuneraciones, 83%. O sea, el factor económico, bajo ingreso, alto costo de construcción, especulación inmobiliaria. Mire, aquí para los agentes inmobiliarios, especulación inmobiliaria aparece como en tercer lugar, como un elemento del alto precio de la vivienda. Ahí estamos cerrando. ¿Cuál de las siguientes medidas que usted podrían contribuir a tener mejores precios de la vivienda? Mejorar la capacidad de gestión del Estado. La gente espera una respuesta del Estado. Mayor crecimiento económico. Espera que haya actividad económica, que crezcamos, que haya productividad. Y poner límite a los precios de la vivienda. Esta fue la encuesta que hicimos. La dinámica ahora va a ser la siguiente. Cada uno de los panelistas exponderán, tendrán 10-15 minutos y posteriormente habrá un panel de diálogo entre ustedes. Así que comenzamos con don Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Nacional de la Construcción. Muchas gracias, Jardy. Muy buenos días. Muchas gracias, Díaz, por la invitación. Me van a retar al tiro, que voy a partir desordenado, pero entiendo que hay alguien de cumpleaños hoy día aquí. ¿O no? Así es. Muy feliz cumpleaños, senador. Está justo hoy día de cumpleaños, me soplaron recién. Así es que partimos. Bueno, la presentación es más larga que el plazo que me dieron, así que me voy a saltar varias láminas. Esta presentación va a quedar en la Cámara para que el señor alcalde o los diputados, los senadores que quieran, pueden pedir información de la que está ahí. Porque nada del tiempo, quiero cumplir con lo que me dijeron. Por favor, la siguiente. Voy a hablar de 5 puntos. Primero, el déficit habitacional y una proyección al 2035 que tenemos en la Cámara, a nivel país, obviamente. Los problemas que enfrenta el mercado actual, muchos salieron aquí en la presentación, temas de oferta, temas de demanda, de precio, la coyuntura del mercado inmobiliario, esto es vivienda privada, que es la que está en una gran crisis hoy día, es la más grande crisis de los últimos 30 o 40 años del sector inmobiliario. Propuestas para la coyuntura, que hemos estado hablando con el ministro Monti y el ministro de Hacienda, propuestas para salir de esta coyuntura inmobiliaria, y finalmente unas propuestas o reflexiones de cómo seguir avanzando como país para el mediano y largo plazo. Por favor. Bueno, el déficit habitacional, todas nuestras estimaciones hablan que en 10 años más va a ser de 2 millones de viviendas. Eso es, y que hoy día está explicado ese gran aumento por la creciente brecha, como se hablaba, entre los ingresos de las personas y los costos de la vivienda. La siguiente, por favor. Aquí están los números a nivel nacional, estos son todas cifras de la encuesta CACEN, son todas cifras que nosotros hemos incorporado, lo que tiene que ver con la gente que está en asentamientos irregulares, como obviamente que necesitan vivienda, y con las personas en situación de calle. Eso llega a una necesidad de 2 millones de viviendas que tenemos que tener en los próximos 10 años, que significa 200.000 viviendas al año que debiera construirse, tenderse a eso. La siguiente, por favor. Está la cifra aquí de la región, es el mismo, la voy a pasar rápida, va a estar disponible, como les digo, pero por favor, la siguiente. Vamos viendo entonces los problemas que se presentan en el mercado actual. Hay factores relacionados con la oferta y factores relacionados con la demanda. Vamos con la oferta. Es sabido y se ha dicho aquí ya por todos el alza que ha tenido y ha experimentado el costo de la vivienda en los últimos tiempos. Aquí hay un gráfico que indica distintas cosas que empezaron a pasar. Hay muchas normativas técnicas y legales, una normativa acústica, un aumento de la aislación térmica,
la ley de, ni alcanzo a ver ahí lo que sale, el mayor espesor de muros, todo lo que salió después del terremoto, todas las normas, la ley de reconstrucción, el IVA, la reforma tributaria, la ley de ducto, en fin, un montón de normativas que cada una de estas cosas, si bien hay que avanzar, mejoran la calidad de vida de las personas, tienen impacto en los costos. En relación al alza que ha habido en los últimos 8 o 10 años del precio de la vivienda, la explicación está aquí. Un 49% se explica por el alza del precio del suelo, el resto son por aprobaciones normativas. En fin, aquí están todas las causas que explican el alza del precio de la vivienda. Eso sale de diversos estudios realizados por la Universidad Católica, por el INE, de dónde viene la explicación del alza de los costos. La siguiente, por favor. También relacionado con la oferta, aquí hay un gráfico en que están los precios de los materiales de construcción, los que claramente venían más o menos estables hasta el 2021 y producto de la pandemia, todos sabemos lo que se produjo en la cadena de suministro y el alza de precios a nivel internacional. Esto ha mejorado un poco, pero se han mantenido en un nivel muy superior a lo que estaba antes de la pandemia. 43% es el alza del costo de los materiales relacionados con la construcción. Aquí están las distintas curvas de otros elementos, del IPC, en que han ido, por ejemplo, el IPC mucho menos que el alza de costos de materiales. Entonces eso explica que los salarios, muchas veces indexados en UEF o en IPC, suben en esta línea y los costos de los materiales en proporción mucho mayor, y eso hace esa diferenciación que ha alejado a la persona sujeta a crédito. Y los costos laborales también. Los costos laborales también tenían algún crecimiento hasta el año 2020 y después de eso han seguido creciendo y, noticia buena o mala, yo la encuentro buena, van a seguir creciendo. Una reforma de pensiones que es muy necesaria, que hay que hacerla como país, va a seguir impactando en los costos. Entonces eso llegó para quedarse, falta todavía la entrada en vigencia completa de la reducción de la jornada a 40 horas, o sea, 1 hora anual. Estamos en conversaciones, hay que ver si algo de eso pudiera por algún lado ralentizarse, pero eso viene. Esos dos efectos van a significar un 18% más de alza en el costo laboral. Obviamente hay que actuar sobre la productividad para que el impacto sea mayor, pero eso es una realidad. La siguiente, por favor. Por el lado de la demanda, aquí hay dos gráficos que explican bastante el impacto que hemos tenido en los crecimientos. El primero es la evolución de los hogares, que pasamos del año 82 de 4,4 personas por hogar a hoy día que estamos en 2,9, y eso se proyecta todavía que siga un poco a la baja. ¿Qué significa eso? Tengo en la mañana estudiando, tengo datos entre el 92 y el 94 aquí para comentarle. Del año 92 al año 24, la población de Chile creció un 50%. De 13,3 millones de habitantes a 20,2, que son las estimaciones que hay hoy día. Población creció un 50%. Y la cantidad de hogares, producto de la caída de habitantes por hogares, creció un 100%. Es decir, población un 50, hogares un 100. Eso es el impacto que tiene esto, que va a seguir produciéndose hacia adelante, probablemente en menor escala. Y el otro gran impacto es el efecto migratorio. Bienvenida a la migración. Chile es un país hecho por inmigrantes y siempre vemos desde décadas aquí toda esta zona, ¿no es cierto?, la inmigración alemana, todo lo que significó, muy bienvenida, pero lo que decimos nosotros, que sea regulada, o al menos que sepamos quién llega, que no haya inmigración ilegal, y obviamente que entren personas que estén dispuestas a encontrar vida digna en el país que llegan y a entregar su trabajo y no la delincuencia. Y aquí el fenómeno que ha pasado, por lo menos en los últimos 20 años, es que tuvimos un primer periodo de migración en que el crecimiento fue, no sé qué llamar normal o anormal, pero fue un crecimiento de este orden, en que llegamos 200.000 inmigrantes que había el año 2002 a 400.000 que había el año 2014, y aquí el 2014 hubo un verdadero boom de crecimiento y estamos llegando hoy día, esta es la cifra de inmigración registrada, estamos llegando hoy día del orden de 2,2 inmigrantes, con derechos que está muy bien, a salud, a vivienda, entonces que de nuevo impactan por el lado de la demanda. Dicho sea de paso, yo encuentro maravillosa esta noticia, me van a retar, pero la inmigración se produce cuando un país tiene oportunidades.
no conozco ningún caso, ni he visto, de inmigración de países que estén bien, que se vayan a países que estén mal. No quiero entrar en ninguna cosa política, ¿no es cierto? Pero la gente se arranca a Venezuela y no he escuchado a nadie que esté inmigrando a Venezuela. Entonces, eso habla bien de lo que ha hecho el país y de las condiciones que tiene para recibirlo, pero tiene impacto, y cuando se nos descontrola, como pasó aquí, tiene impactos severos en todo el sistema, en educación, en salud, etc. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya se ha hablado, aquí están las tasas de interés. Nosotros estábamos con tasas del 2 y estuvimos hasta el 1,9 por aquí pre-pandemia. Muchos de estos fenómenos tienen una gran componente internacional, no son fenómenos solo locales, pero obviamente las situaciones locales pueden ahondarlos o agravarlos. En el caso del mercado financiero eso fue así. Los retiros son del orden de 50.000 millones de dólares la plata que se retiró. Eso impactó el mercado financiero, entonces ahí hay una mayor resistencia a la baja de las tasas de interés. Las tasas de interés siguen altas en todo el mundo, pero aquí hay un impacto un poquito mayor porque el mercado financiero está con muy poca profundidad, producto de todo ese dinero que se retiró. Hoy día está 4,3, incluso hemos visto ya por ahí algunos bancos ofreciendo 4,2, pero se ve muy difícil que eso siga una tendencia en el corto plazo a la baja. Bueno, aquí está la explicación un poco de lo que alguna persona, una casa de 3.700 UF, esto fue el año 19, necesitaba un salario de 1.300.000 en plata de esa época, hay que corregirlo ahí por UF, y hoy día 2.400.000 para poder acceder al dividendo. Eso explica por el lado, ¿no es cierto?, de la demanda. Vamos, por favor, a la próxima. Aquí, esto es, ahora entramos en el mercado de la vivienda privada, el mercado inmobiliario. El promedio histórico de ventas, está muy relacionado con la construcción, obviamente, es de 60.000 viviendas. Es el promedio histórico, con una trampa. Aquí teníamos 17 millones de personas y acá tenemos 20. O sea, esto, si lo corregimos por el incremento de la población, esto es peor, ¿no es cierto? Al menos en un 10%. Pero bueno, dejémoslo así por un momento. Crisis subprime, bajamos 10.000 viviendas, recuperamos. Terremoto, bajamos, recuperamos. El boom 2019, el estallido y lo que pasó con la pandemia, bajamos, recuperamos. Y de ahí empezamos a bajar y llevamos 3 años y cuarto con este año no hay indicios de que podamos repuntar a un promedio de venta de 40.000 unidades o 41.000 unidades, no, perdón, 41.000 es lo que terminamos vendiendo el 24, 40.000 unidades de viviendas al año versus un promedio histórico de 60.000. Es un tercio menos. Eso es brutal, brutal. Y no ha pasado nunca en la historia de Chile reciente. Ninguna industria que de la noche a la mañana pase a vender un tercio menos de lo que vendía puede subsistir. Entonces esto explica la tremenda crisis, insisto, todas las otras crisis recuperadas muy rápidamente por diversos motivos, pero esa es la situación en que estamos. Por favor, la siguiente. Esto es lo que ya se decía antes, hoy día estamos con un stock de 105.000 viviendas, lo que es bien contradictorio con el déficit habitacional, que no podamos venderla, pero que se explica porque se ha ido incrementando por esta caída en las ventas de estos últimos años. La siguiente, por favor. Esta de aquí de la región, insisto, van a estar disponibles. Por favor, la siguiente, para no alargar mucho. Aquí un temita del programa de emergencia habitacional. Esto es la situación en que estamos. Esto es lo que ya está entregado. Esto es lo que está en construcción ahora para alcanzar la meta de las 260.000 viviendas que está por aquí. Ahí está la meta. Eso el ministro sabe. Tenemos algunas pequeñas diferencias. Nuestras estimaciones es que va bien, pero creemos que es difícil de alcanzar. Tendrían que terminarse prácticamente todo lo que está en construcción para llegar. Yo quiero igual destacarlo, el empuje que ha puesto el ministro y el gobierno en esta materia. El tema de la emergencia habitacional lo pusieron arriba de la mesa, está relevado y han hecho un esfuerzo bastante notable. El esfuerzo se ve aquí. Estábamos los últimos años
construyendo de este orden y estamos construyendo ahora del orden de 55.000, 60.000 viviendas al año. Tenemos que duplicar esto para el déficit que hablaba al comienzo, pero esto es bien destacable, así que en eso, ministro, hemos reconocido siempre el esfuerzo que está poniendo el gobierno en la materia. Por favor, la siguiente, que creo que es de la zona, me van a disculpar, pero está aquí estamos más cerca, es la información que tenemos de llegar al cumplimiento de la meta. Por favor, la siguiente. Y esto también es brutal, y perdone que me detenga, esto va a explicar o ahondar lo que vemos hacia adelante. Estos son los permisos de edificación totales del país, que hay registros desde el año 92. Totales, esto es vivienda, hospitales, bodegas, comercio, CEFAM, todo. Toda obra que requiere permiso de edificación está aquí. Promedio histórico, 14 millones de metros cuadrados. Entre paréntesis, 70-75% de cada una de estas barras es vivienda. El resto es un 25% más o menos. 14 millones. Estos años, esto es a noviembre, perdón. Estas cifras que están aquí son a noviembre de cada año para hacerlo comparable. Vamos a terminar en 8 millones. De 14, promedio histórico. Eso es brutal, brutal. Y de nuevo los invito a ver, crisis asiática, bajamos, pero no a tope y nos recuperamos. La crisis subprime, muy poco efecto. Aquí el país estaba con reserva, tenía una deuda externa muy baja, salimos muy fácil. 2020, aquí hubo una caída muy fuerte, la pandemia, pero recuperamos al año siguiente. De ahí nos mantuvimos y aquí empezamos a caer. Y esto, alguna explicación tiene si hay un stock de 105.000 viviendas. ¿Para qué seguir pidiendo más permiso? Los dilatamos. Hay una explicación por ese lado, es cierto, pero aquí hay un impacto en la economía hacia adelante. Si se construyera todo esto, es la mitad de lo que se estaba construyendo antes. Entonces, esa es la profundidad de la crisis que tenemos. Y de nuevo, 13 millones de habitantes el año 92, 20 millones de habitantes ahora. Si corregimos, que debería corregirse, esto como el PIB, ¿no es cierto? Debería corregirse, es mucho más impactante de lo que ya se ve ahí, el tema que se nos viene por el lado de las construcciones futuras. La que sigue, por favor. Puerto Montt, disculpas de nuevo, lo voy a pasar, queda la información, la que sigue, por favor. Y esto es la afectación que tenemos hoy. Hoy, nuestro mercado laboral venía creciendo con esta tendencia, con crecimientos no muy buenos. Recuerden que el crecimiento del país ya por aquí empezó a ralentizarse, pero aún con esos crecimientos no muy buenos veníamos en esta tendencia. El país paró de crecer, y sobre todo la inversión en construcción, y tenemos hoy día una caída en el empleo. Recuperamos después de la pandemia, prácticamente llegamos a los 800.000 que teníamos antes de la pandemia, y ahí venimos en una caída en que hoy día estamos con del orden de un 20% de cesantía en el sector, explicado por todo lo que dije. Por favor, la que sigue. Bueno, esto es lo de aquí de los lagos, de nuevo mis disculpas, pero le digo tal información para que la puedan después pedir. La que sigue, por favor. Esto va a pasar muy rápido. Hemos propuesto como Cámara, tanto al ministro Monte y al ministro de Hacienda, diversas medidas de coyuntura, medidas que puedan permitir reactivar la demanda en el corto plazo para poder cumplir con 2 o 3 objetivos. Primero, aportar, ¿no es cierto?, a solucionar la crisis. Eso obviamente lleva de inmediato a que personas accedan más rápidamente a la vivienda, disminuyendo el déficit habitacional. Eso genera empleo. Al venderse un grupo de vivienda, las inmobiliarias parten con los nuevos proyectos, generando empleo, generando impacto económico. Entonces tiene virtuoso por todas partes. Hemos propuesto varias medidas que van en esa línea, son medidas de corto plazo, algunas tienen costo fiscal, algunas hay que hacer modificaciones legales, otras reglamentarias, pero no voy a entrar en detalle, son 9 medidas, las primeras 7, por favor, la siguiente, son las que le propusimos al ministro, las que hablamos ahí a principios de enero, y las últimas 2, esta por ejemplo esta es cero costo, es postergar la entrada en vigencia de las nuevas normativas de Basilea III. Si se postergan esa,
son menos carga financiera en los encajes y en las provisiones de los bancos, que cuando se implementen van directo a la tasa. Entonces, es una medida que no tiene ningún costo fiscal y que no estamos obligados por los tratados a aplicarla. Son sanas para seguir manteniendo una industria financiera sana, pero esa, por ejemplo, tiene cero costo. Y estas otras dos, ministros, que hemos estado conversando ahora último con usted y con el ministro de Hacienda, relacionadas con algún subsidio a la tasa y con un FOGAE que pueda ampliar el crédito para los bancos, digamos, una garantía estatal del crédito para los préstamos hipotecarios. La que sigue, por favor. Y aquí termino, quiero transmitirle algunas reflexiones que tienen que ver más que con medidas concretas, con los problemas estructurales que tenemos que preocuparnos como país para salir de esta crisis, y muchas de estas afectan no solo al tema de la vivienda, sino que a todo el país. El primero, que es brutal, es este. Este tema ya no da para más. Todas las comparaciones con otros países de los plazos que nos demoramos para aprobar proyectos son absolutamente desmedidas. Aquí alabamos, el ministro Grau presentó una batería de 21 proyectos, hay uno ya aprobado, que es el de la ley DOM, que lo vimos con usted, ministro, que salió recientemente, y con las pequeñas correcciones que se hizo está, estimamos, súper en la línea, y muchos otros que también están en discusión parlamentaria que van en la línea. Apuntan en general a reducir los plazos en 1/3, pasar de 4 años a 2 años y medio, eso es lo que en general hay distintos, depende de la naturaleza del proyecto. Y eso tiene un impacto, y perdonen aquí para no equivocarme, dado por la Comisión Marfan, que eso impacta en la recaudación del PIB en un 0,6%. Esos son más de 2.000 millones de dólares, la mitad de lo que invertimos en vivienda pública al año. O sea, si estas leyes, si esta metodología funciona y logramos reducir en 1/3 en promedio los permisos, tenemos automáticamente una recaudación del orden de un 0,6% del PIB, hoy día 2.000 millones de dólares adicionales para el fisco. Esa es la magnitud del problema. Entonces, en esto hay que avanzar. Aquí, lamentablemente, sí, y todos deben saber, se quedó fuera el servicio de evaluación ambiental. Esto aplica, dicho por el mismo ministro Grau, esto aplica para todos los permisos sectoriales que se requieren para hacer una obra, menos el servicio de evaluación ambiental. Hay un proyecto de ley que está en discusión, pero no está amarrado con la ley marco de permisos sectoriales, entonces es un tema que está pendiente y tenemos que ver cómo abordarlo. Tenemos que respetar el medio ambiente, pero tenemos que ver que eso no nos frene el desarrollo, y porque sin eso no vamos a solucionar los problemas que tiene la gente. La siguiente, por favor. Productividad. Aquí está, no son números nuestros, está el diagnóstico de la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad, el último de hace unos 2 o 3 años, y aquí claramente hay dos mundos distintos. Todo el mundo de la construcción pública tiene la improductividad que se genera hoy día con comparaciones internacionales, se explica en 2/3 por todo el tema de burocracia, de permisos, de eso. Y 1/3 por la parte dura, la parte de la constructora. Entonces, en un edificio de obra pública, la improductividad está explicada mayoritariamente por el tema de burocracia y permiso, y 1/3 está explicado por ineficiencias propias de la construcción, por así decirlo. Entonces, hay que actuar en las dos, pero en esa línea, lo público, hay que actuar mucho más fuerte en el tema de los permisos y la burocracia, que eso es lo que que esperemos de resultado. Y al revés, en el lado de la construcción más privada, donde cae mucho de lo inmobiliario, es al revés. La improductividad está mayormente explicada por temas propios de la industria de la construcción, y ahí al revés es un 35-40% de la improductividad en la parte privada, que se explica por la burocracia, porque igual nos afecta, para los permisos de construcción, etcétera, etcétera, pero lo mayoritario es por el lado de técnico. Por eso alabamos mucho, ministro, usted está impulsando la industrialización, y eso esperemos que cunda para todos lados, igual que el BIM, en fin, eso hay que darle muy duro en eso, pero eso es por este lado. Esto es un problema país en todos los sectores que si no abordamos no podemos seguir avanzando. La que sigue, por favor. Listo, me quedan tres. Aquí creemos, y lo hemos hablado con el ministro, tenemos que hacer una nueva política de vivienda pública.
Creemos que el modelo que ha sido muy exitoso, sabemos que hoy día tiene falencia por el DC49, estamos entregando vivienda a gente que se la entregamos y al día siguiente la está arrendando, o la amplía gente que realmente no está con la necesidad imperiosa, pero eso es hoy día, pero eso hay que empezar a cambiarlo y hay que ver cómo introducir otros mecanismos, arriendo, concesiones, en fin, que podamos cambiar la política pública, porque con el déficit que hay no hay recursos para seguir creciendo mucho más de lo que estamos. La que sigue, por favor. Tiene mucho que ver con esto lo hemos insistido mucho. Aquí los gobiernos duran 4 años, está muy bien que haya alternancia y todo, pero aquellos problemas que es imposible solucionarlos en 4 años, no pueden ser de política del gobierno. Tenemos que ponernos de acuerdo como Estado en un tema que extienda más allá de eso. Y lo hemos hecho. Terminamos, o prácticamente terminamos, con enviar aguas servidas directamente a los cauces y a los lagos. Perdone que lleve un ejemplo de Santiago. La descontaminación de Santiago hace 20 años atrás era invivible. Política de Estado de largo plazo, de cómo ir actuando, y fue respetada por todos los gobiernos, no se cambió, y prácticamente la situación en Santiago hoy día es muy distinta que antes. Ni hablar de la vialidad interurbana, ni hablar de los aeropuertos que tenemos hoy día. Entonces son muchos los ejemplos, la institucionalidad económica, el equilibrio fiscal, el Banco Central, son muchos los ejemplos en que en alguna forma el país se puso de acuerdo y mantuvo políticas y sistemas que lograron avanzar el tema. Y hay, en el otro sentido, en el contrafactual, ejemplos concretos. El programa hospitalario lleva 10 años de atraso respecto a lo que se previó hace 15 o 20 años, porque empezó la pelea si lo hacíamos por concesiones, si lo hacíamos por directamente el Ministerio de Salud u Obras Públicas, cambiaba un gobierno para allá, un gobierno para acá, y lo único que se produjo es que se atrasó más de 10 años el programa. ¿Y quién sufre? La gente. Entonces tenemos que volver a ver, entender cómo nos pusimos de acuerdo en muchas cosas y avanzar en eso. Esto no es solo vivienda, obviamente. La que sigue, crecimiento económico. El tan mentado crecimiento económico. Calculamos una cifra. Hoy día estamos creciendo, con suerte, a esta tasa por los próximos años. Si creciéramos al 4% anual en vez del 2%, no a tasas que tuvimos en el pasado más altas que esta, solo al 4%, en una década el ingreso fiscal, no el PIB, el ingreso fiscal son 119.000 millones de dólares. El acumulado en el triángulo que se produce. Imagínense lo que haríamos con esto. 4.000 millones de dólares lo que está invirtiendo el área de vivienda pública, 8.000 lo que está invirtiendo el área de infraestructura pública. Esta es la solución. Y lo hemos hecho en el pasado. Entonces, esto tenemos que apuntar a ver qué tenemos que remover para que pueda volverse a ese crecimiento. Y esta sí que es la última, perdona. Esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Es posible? Yo creo que sí. Y solo un dato, uno preocupante. Estamos hoy día construyendo entre lo público y lo privado del orden de 100.000 viviendas al año. Entonces llegar a 200.000 se ve muy difícil. Pero si vemos la historia reciente, hubo años en que estuvimos cerca de 160.000, 158.000, 155.000. Entonces tenemos que, hay capacidad, eso es lo que quiero decir, hay capacidad, hay que resolver miles de problemas, del suelo, en fin, no puedo entrar en eso, pero yo creo que es posible, este país lo necesita, este país se lo merece y es la forma de solucionar los problemas de la gente. Muchas gracias. Disculpen la demora. Está muy bien. Ya. Queremos saludar al CRM de Vivienda, Fabián Nail, pero particularmente queremos saludar la presencia de nuestra delegada presidencial, Paulina Muñoz, como también dirigente de comités de vivienda. Queremos aprovechar bien el tiempo. Debo decir que se está transmitiendo por Facebook en vivo, como han cambiado los tiempos, por Vértice TV y también por la página de Gente del Sur. Bueno, lo que ocurre en la ciudad es fundamental, así que queremos dejar al alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright. ¿Hay más asiento, por favor? A mano derecha.
Alcalde. Minutos. 15 minutos. El presidente se come todos los minutos. Bueno, primero, ¿se escucha? ¿No? Hola. Saludarlos, felicitar instancias como esa, creo que es importante, los conversatorios, los planteamientos. Bienvenido ministro también acá, a Puerto Montt, capital regional, la ciudad más linda del sur de Chile. Y para hablar temas tan importantes como el de vivienda, al cual yo tengo mucho cariño porque fui seremi de vivienda y por lo tanto me tocó efectivamente trabajar con muchas familias y comités, pero también hacer ciudad, que es importante. Y ahí está el título, no hacer vivienda, que es hacer ciudad. Vamos pasando. ¿Sigamos? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué crecer siempre en extensión? Una de las problemáticas que ha tenido Puerto Montt en los últimos años, que efectivamente ha ido creciendo hacia las afueras, y eso produce una serie de problemáticas y necesidades, principalmente tanto para el vecino y la vecina que se va a vivir a las partes exteriores de Puerto Montt como la municipalidad. ¿Y por qué? Porque cuando yo empiezo a construir viviendas sociales, ¿cierto?, las partes externas, alejo a todas esas familias de la parte central de la ciudad, donde están todos los servicios, y por lo tanto le empiezo a complicar la vida no solamente a ellos, sino que también a la municipalidad, porque es la municipalidad quien se tiene que hacer cargo aquí de la seguridad, de la basura, de la limpieza de calle, y eso empieza a aumentar los costos municipales. Entonces la idea sería mejor que densifiquemos y construyamos en el centro de la ciudad, donde ya están los servicios. Tenemos los colegios, tenemos las universidades, tenemos los supermercados, tenemos los CEFAM, tenemos los ECOF, y eso nos ayudaría mucho. Hoy en día en Puerto Montt tenemos un problema de ordenamiento, Nuestro último plan regulador comunal es del año 2009. Y cuando teníamos este plan regulador del 2009, teníamos 200.000 habitantes, y ahora lo más probable es que el censo diga que en Puerto Montt habitan 300.000. Por lo tanto, estamos completamente desactualizados, y algo que tenemos que centrarnos, y está dentro también de nuestras prioridades para trabajar. Tenemos la ley 21.450, ¿cierto?, integración social y plan de emergencia habitacional, que hoy en día permite mirar de mejor manera lo que es la planificación urbana, y posteriormente la capacidad de planificar las ciudades de manera ordenada, y sin duda el plan regulador comunal es un instrumento importante, como los PUH, los planes urbanos habitacionales, y hoy en día también, diría yo, tenemos un tremendo desafío y meta desde el gobierno regional, que son los planes intercomunales, y poder generar el primer plan intercomunal. Aquí en la región de los lagos no hay ningún plan intercomunal. Hoy en día ustedes saben que se firmó el acuerdo de área metropolitana, que conlleva a Puerto Montt y Puerto Varas y el gobierno regional, y ese plan intercomunal también lo que viene es a regular las relaciones entre las comunas, digamos, más allá de las áreas urbanas. Sigamos, por favor. Bueno, ¿cómo nosotros vemos la planificación de Puerto Montt en corto, mediano y largo plazo? Hoy en día tenemos una urgencia y no podemos esperar llevar adelante un plan regulador comunal, porque eso sin duda nos llevaría 8 o 9 años y Puerto Montt no aguanta. Y por lo tanto lo que nosotros estamos viendo a través de nuestra SECPLAN es, en primer lugar, este año, el 2025, queremos hacer una enmienda al plan regulador comunal, principalmente que lo que busca es recuperar ciertas islas que tenemos en el centro de Puerto Montt, principalmente en el sector donde está el ex colegio San Javier. Eso nos permitiría densificar el centro de nuestra ciudad, donde, como ya les decía, están los servicios, donde ya tenemos los colegios, donde tenemos también un CEFAM Angelmó que está a puerta de ser entregado, donde tenemos el Parque Costanera, donde tenemos los bancos y donde se pueden realizar proyectos 10 y 19 que serían muy innovadores. Y además nos permitiría un sueño que tenemos, yo como sanjairino también, aquí deben haber muchos sanjairinos, que es recuperar el Cerro Campanario, y que el Cerro Campanario se abra a la comunidad. El Cerro Campanario no todo el mundo lo conoce, pero es un pulmón verde que tenemos en el corazón mismo de nuestra ciudad, y nosotros lo que buscamos ahí es la apertura de ese Cerro Campanario a la comunidad, y que se relacione con el Parque Costanera y también con el Parque Metropolitano. Ustedes saben que yo siempre ahí alegaba del Parque Metropolitano, pero nos sentamos ahí con el ministro, yo le agradezco, Santiago, y con el Ceremi hicimos una mesa de trabajo que está funcionando, y estamos reactivando, y esperemos que en abril tengamos el RS, el Parque Metropolitano, y ojalá tengamos los recursos para poder iniciarlo este año. Yo creo que es una tremenda noticia para Puerto Montt, porque crearíamos una red de parques en el centro de Puerto Montt: Parque Costanera, el Parque Campanario y el Parque Metropolitano. Un circuito en nuestro centro, que eso sin duda lo que hace es cambiarle la calidad de vida
a los vecinos y las vecinas, porque lo que tenemos que aspirar al final del día es hacer ciudades más humanas, no solamente pensando en construir viviendas, sino que también en lugares donde las familias pueden converger y confluir, y yo creo que en eso el Parque Costanera es un tremendo ejemplo donde podemos ver diariamente a muchas familias transitando, muchas familias utilizándola, cuidándola, que es importante, y también muchos jóvenes haciendo deportes. Vamos a reconocer también los humedales urbanos que están aprobados a esta fecha. Gestionaremos ahí con el Ministerio de Medio Ambiente la pronta resolución de los pendientes, lo voy a desarrollar muy más adelante. Es una problemática que tenemos respecto a los humedales en cuanto primero a lo que es la protección justamente de nuestros humedales, pero también respecto a darle certeza jurídica a cómo vamos a seguir creciendo desde el punto de vista de la construcción. A mediano plazo lo que queremos hacer es una modificación al plan regulador comunal, y lo que va a hacer es, queremos aumentar la densidad a escala humana del centro de Puerto Montt. ¿Y por qué el centro de Puerto Montt? Por lo que le expliqué anteriormente. Si tenemos todos los servicios en el centro de Puerto Montt, entonces en vez de llevarnos a nuestros vecinos a la afuera de Puerto Montt, dejémoslo donde están todos los servicios. Por una parte. Y segundo, nosotros entendemos que si hacemos obras tan importantes como un parque metropolitano o un parque costanera, lo que buscamos también es que haya inversión privada. Cuando se hace inversión pública de 14.000, 15.000, 16.000 millones de pesos, lo que también esto busca es que el privado invierta. Y así vamos generando, ¿cierto?, mejores y más ciudades. Además también tenemos un tema que Puerto Montt es una ciudad aterrazada. Que sea aterrazada es que implica que efectivamente se puede tener una mayor densificación en el centro, evitando ciertos yetos verticales como lo que han pasado en otras ciudades, que es lo que queremos evitar. Eso es efectivamente a través de la regulación y la normativa. Y a largo plazo queremos actualizar ahí ya el plan regulador comunal completo. Y eso lo que queremos hacer es hacernos cargo de ciertas realidades, problemáticas y necesidades que hoy en día tenemos en Puerto Montt. ¿Y cuáles son esas realidades, esas problemáticas y esas necesidades? Es que Puerto Montt está creciendo hacia el sector del Tepual, de La Vara y de Alerce, y donde además tenemos muchas familias que lamentablemente no tienen servicios básicos, y la única manera de poder trabajar en ellos es extendiendo el plan regulador comunal, además haciéndonos cargo de esa necesidad, y efectivamente la ciudad está avanzando hacia esos lugares, y eso va a ser este plan regulador comunal que vaya a largo plazo. Pero este plan lo que nos permite y se transforma en una herramienta que desde la Municipalidad de Puerto Montt ya podemos empezar a tomar acciones desde este año, que es lo importante, no esperar a 5 o a 10 años más. Sigamos avanzando, por favor. Bueno, los humedales. Ustedes saben que en Puerto Montt se ha solicitado la declaración de 18 humedales. El Ministerio de Medio Ambiente lamentablemente solamente ha ratificado 3, y eso el problema que genera justamente es de certeza jurídica y también de poder avanzar y el desarrollo de nuestra ciudad. Yo ahí ya lo he manifestado más de una ocasión. Yo me tocó vivir afuera, principalmente viví en Londres, y una de las problemáticas que habían eran los humedales en ese momento, y la discusión que se da es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos vírgenes o construimos? Y allí lo que se empezó a hacer era un trabajo colaborativo entre los institutos públicos, entre la academia y también el mundo privado, resolviendo que al final del día lo que había que hacer es integrar los humedales a los desarrollos inmobiliarios, porque al final del día lo que venía a hacer esto era mejorar la calidad de vida, y es la postura que tenemos desde la municipalidad. Y para eso lo que vamos a hacer hoy en día es buscar, digamos, el reconocimiento de los faltantes, tratar de acortar esos plazos con el Ministerio de Medio Ambiente. Para nosotros es urgente. La ordenanza que existía de humedales, nosotros tampoco estamos de acuerdo. Recuerden que eso fue suspendida por la Corte de Apelación, y por lo tanto tenemos que hacer una nueva ordenanza que realmente lo que haga es tomar la realidad existente, y lo que buscamos es que los humedales puedan integrarse a los proyectos inmobiliarios. Se puede, yo creo que se puede, y hay ejemplos. Por ejemplo, el Parque Ebel, que de hecho un parque que nosotros ahora se abría a las 12 del día, se cerraba a las 5, nosotros ahora lo abrimos de 8 de la mañana a 21 horas y se llena completamente. Tenemos un problema, que es un problema de gestión, que nos sentamos efectivamente también con la subsecretaria de Vivienda y dijimos, bueno, ¿quién paga la fiesta al final? Porque la mantención de un parque cuesta entre 350 y 800 pesos por metro cuadrado, y por lo tanto es carísimo. Y aquí tenemos que trabajar en una gobernanza de parques, lo hablé también con la Cámara Chilena de la Construcción, en la cual podamos sentarnos en la mesa el gobierno regional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la municipalidad y ustedes, los privados. Y generemos una forma de cómo vamos después a gestionar estos parques. Porque si no tenemos la capacidad de gestionar estos parques, ese parque al final del día queda botado y se transforma no solamente en un elefante blanco, sino que peor aún, es tomado por la delincuencia. Entonces creo que ahí sí tenemos un tremendo desafío y una tremenda meta de poder demostrar que el sector privado, el sector público y el sector académico, si tenemos la capacidad de sentarnos en una mesa y converger y confluir en una ordenanza que nos permita hacernos cargo de los humedales, de integrarlos y de mantenerlos.
ahí hay un trabajo que tenemos que llevar adelante justamente todas las partes. Sigamos. Bueno, esto, el déficit habitacional, efectivamente ya el presidente de la Cámara Nacional ya más o menos habló de ello. El déficit habitacional de 9.700 hogares, un déficit cuantitativo de 8.700 familias de campamentos, 649 en nuestra ciudad y hogares en situación de calle 232. ¿Qué vamos a hacer desde la municipalidad? Vamos a potenciar la disponibilidad de suelo en la comuna a través de dos vías. Uno, que es aumentar el límite de la ciudad, esto ya a largo plazo, como les decía, hacernos cargo de la realidad de hacia Tepoal, La Vara, que hoy en día existen, y también los que le había conversado, que es la capacidad de densificar el centro y pericentro. Creo que es una tremenda oportunidad que tenemos desde la ciudad de Puerto Montt, justamente de densificar la ciudad y de invitar a los vecinos y vecinas y los puertomontinos a vivir en nuestro centro de la ciudad y a habitar nuevamente nuestro centro de la ciudad, y es un tremendo desafío y meta que queremos afrontar como Municipalidad de Puerto Montt. Otra lámina, por favor. Bueno, el plan de emergencia habitacional, los números también fueron dados por el presidente. Efectivamente, yo creo que han sido sumamente positivos en la comuna de Puerto Montt, es importante. Además que esto demuestra lo que es una política pública. La política habitacional no es una política de gobierno, es una política de Estado. Ojalá existieran más políticas de Estado como esta. Porque efectivamente aquí lo que hacemos es, cuando llega un gobierno, le pasa la posta al otro gobierno. Y continúa y se sigue trabajando justamente en el tema de vivienda, y creo que eso es sumamente positivo. No pasa en otros ministerios, donde lamentablemente cuando llega un gobierno cambia inmediatamente esa política que muchas veces era positiva y nos sigue llevando adelante. Yo creo que esa es una gran diferencia que tenemos con la política pública de la vivienda, que más allá de ciertos matices que pueden darle cierto gobierno, cierto ministerio, hay una continuidad. Y yo creo que eso es un beneficio para todos los chilenos. Sigamos. Bueno, oficina de vivienda, para mí es sumamente importante esto, porque vengo justamente de ser Seremi Vivienda Urbanismo, y por lo tanto uno tiene un cariño especial y tiene una relación especial con los comités y sabe lo que significa también el poder obtener ese gran sueño que tienen muchas familias de la casa propia, que es un largo camino, pero sin duda que cuando llega, ¿cierto?, a ese fin de obtener su casa es una tremenda alegría, y por lo tanto uno como autoridad quiere acompañar a la familia en este proceso. Y lo primero que hicimos fue, sin duda, profesionalizar la oficina de vivienda. Y cuando digo profesionalizar, uno de los desafíos que teníamos desde la campaña era profesionalizar también la Municipalidad de Puerto Montt, y ahí lo que hicimos es que se haga cargo de esta oficina Jorge Guevara, que nos acompaña por ahí, ex Seremi de Vivienda Urbanismo, y también trabajó en el Ministerio de Vivienda Urbanismo a nivel central, una persona con conocimientos técnicos, pero además también con harta experiencia en el tema de vivienda, y le di un mandato especial, porque hoy en día la entidad patrocinante, hasta el año pasado, de la municipalidad, lo que se dedicaba era a mejorar proyectos de mejoramientos comunitarios, plazas, barrios, sedes sociales, que sin duda es positivo, pero el énfasis que yo quiero darle también, sobre todo, es que tengamos la capacidad de sacar adelante nuevos proyectos habitacionales. O sea, yo quiero una entidad patrocinante potente también desde la municipalidad, que ayude a sacar y lleve adelante el sueño de todas esas familias que tenemos hoy en día en Puerto Montt. Sigamos. Bueno, gestión basada en la innovación. Yo el año 2018 me tocó afrontar una crisis que teníamos en Osorno. En Osorno había pasado mucho tiempo y no se había construido vivienda social. Ahí había desencanto, había desolución. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue agrupar a todos los comités, a todos los dirigentes, que me dijeron de todo, me acuerdo esa vez, que no creían mucho, y empezamos a desarrollar este gran proyecto que era el proyecto Sanjones, que no todo el mundo nos creía. Yo recibí muchas críticas porque decían que estamos vendiendo humo. Unas personas que sí me apoyó fue el señor Fidel Espinosa, que está acá, me acuerdo, que creyó en el proyecto y nos ayudó a bajar un poco los humos, porque la verdad que teníamos fuego por todos lados. ¿Y por qué no nos creían? Porque eran viviendas sociales que estaban más allá del rango de los metros cuadrados de lo que existían. Estas viviendas, para que ustedes sepan, van más o menos, estamos hablando de 65 metros cuadrados, 67, 62, son casas y son departamentos, y además también trae todo un tema de innovación con paneles solares y con áreas también de juegos, hace un tremendo proyecto. Y ese proyecto, que muchos decían que hoy no iba a existir, bueno, hoy va a ser entregado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, y yo creo que sin duda que ese va a ser un tremendo componente que nos permite que efectivamente podamos hacer viviendas con un estándar superior para nuestras familias. De hecho, aquí aparece don Jorge Guevara poniendo y hoy en día el ministro lo va a entregar. Eso es una política de Estado, pues. Mira qué lindo, qué lindo. Yo creo que debemos ser orgullosos de una política de Estado como como la historia de que quien compra el huevito, este lo compró, este lo frió y el otro se lo compró. Bueno, así me trae a la mente. Sigamos con... Y aquí tenemos proyectos con sentido de inclusión. Hay que seguir innovando, pero hay que innovar con amor, decimos nosotros. Aquí, ministro, director y Seremi, y parlamentarios también, por favor, tenemos y nuestra delegada también que nos acompaña.
Estamos trabajando un proyecto en Puerto Montt que es inédito, que es 42 familias, de las cuales todos sus miembros tienen algún tipo de discapacidad. Y por lo tanto es un proyecto especial que está en un suelo municipal, ya tenemos el terreno y tenemos un desafío que se lo di ahí a nuestro director de vivienda, es que el proyecto tiene que estar presentado en septiembre, ¿ya? En el Serviu. Y sin duda esto sería inédito porque cada una de las familias que está postulando, de las 42, tiene algún tema con la discapacidad. Así que además que son distintos tipos de discapacidad. Y por lo tanto lo que viene a buscar es hacernos cargo de esa discapacidad en diferentes instancias, y las viviendas son acordes a esas discapacidades. Y ahí está la parte también inédita de este proyecto, que esperemos que nuestro ministro ahí nos apoye también con el proyecto. Sigamos avanzando. Y las viviendas tuteladas, bueno, yo creo que uno de los programas lindos que tiene justamente, y efectivos además, que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, son las viviendas tuteladas para adultos mayores, que sin duda es un tremendo efecto en nuestros adultos mayores, muchos quedan abandonados porque se da la problemática que esos adultos mayores o no tienen familia o la familia los abandona. Y lo que viene estas viviendas justamente es atraerlos, ¿cierto?, a que puedan tener un lugar donde puedan pasar la vejez de manera digna, con además un centro en el cual tienen diferentes profesionales que los están capacitando y los están acompañando. Pero nosotros decimos, bueno, ¿por qué también no hacemos viviendas tuteladas para discapacidad? Para nuestros niños, para nuestros adultos mayores y para nuestras personas, ¿cierto?, que tienen algún tipo de discapacidad. Hoy en día el Ministerio de Bienes Nacionales, entregó en comodato 2 viviendas, una que están en Mirasol, la Fundación Chilena de Discapacidad, justamente, que lo que busca que tengamos viviendas destinadas a poder entregarle una solución a las necesidades con personas con algún tipo también de discapacidad. Sigamos. Y aquí lo que estamos haciendo también desde la municipalidad es este proyecto en el cual nosotros estamos trabajando con 480 familias que están agrupadas en 5 comités, y lo que queremos en definitiva es reemplazar 5 sedes sociales y 5 plazas para transformar todo esto en un gran centro comunitario y en un gran parque. ¿Y por qué? Porque la experiencia justamente del Parque Costanera creo que ha sido absolutamente positiva, y lo que nos dicen también los vecinos es que les gustaría tener lugares más amplios, con juegos, con áreas verdes, en distintos lugares de Puerto Montt, no solamente en el centro, en Mirasol, en Alerce, en Puerto Sur, en Bosque Mar, en Pichipeyuco, y por lo tanto lo que queremos justamente es hacernos cargo de esa realidad, hacernos cargo de esa necesidad, ponerla como meta, ponerla como desafío en la municipalidad, y lo estamos trabajando ya con las familias para también de este momento crear ciudades más humanas, ¿cierto?, más sostenibles y más sustentables en Puerto Montt. Sigamos. ¿Estamos a la hora? Ya, perfecto, me voy a apurar. Y aquí una pregunta, ¿por qué no viviendas concesionadas? Y cuando me refiero a viviendas concesionadas es que una de las problemáticas que teníamos, me acuerdo cuando nosotros entregamos subsidio de arriendo, es que los vecinos me decían, Seremi, ¿dónde ejecuto este arriendo? No sé si le pasará lo mismo al Seremi, me dice que me mueve la cabeza así, nos ha pasado a todos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué no poder tener, así como se concesionan cárceles, se concesionen también edificios donde ese vecino que tiene el subsidio en la mano de arriendo pueda tener un lugar en el cual pueda ejecutarlo más rápido? Tenemos un edificio que está concesionado y que está destinado solamente a la ejecución de subsidio de arriendo. Y así, efectivamente, creo que nos podríamos hacer cargo de esta gran necesidad que tenemos, que hoy en día tenemos a muchos vecinos, a muchas personas y a muchos puertomontinos con un subsidio de arriendo, pero que lamentablemente no tienen ningún lugar donde poder ejecutarlo. Entonces lo que queremos pasar es un poco de lo teórico, ¿cierto?, a lo pragmático y a lo fáctico. Eso era la presentación, pero me quiero hacer cargo también de la última parte que planteó el presidente, que me parece valioso, que es el tema de la permisología, que creo que sin duda que es una preocupación. Nosotros también, y yo como primera autoridad comunal estoy preocupado de que Puerto Montt siga creciendo, y sé también que tenemos un problema justamente respecto a la capacidad que tenemos como Dirección de Obras Municipales de poder generar más permisos, pero más que más permisos, que sean más eficientes la entrega de los permisos y también de la recepción de los mismos. Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo? Bueno, primero llegamos a la conclusión que vamos a aumentar el espacio donde ellos trabajan actualmente, a una oficina mucho más grande, donde tengan más comodidades, y también poder contratar a más profesional técnico que sea de respaldo para que permita justamente agilizar estos procesos, pero también, además, modernizar los procesos. Ahí hay algunos ejemplos que ustedes como Cámara Chilena de la Construcción me la plantearon la otra vez también, que se está dando en Punta Arenas, y lo que yo he dicho es, bueno, en aquellos lugares donde hay buena experiencia, repliquémosla en nuestra ciudad. Y por último, me está mirando ya feo Hardy, pero
tengo un sueño también para Puerto Montt y que en Puerto Montt generemos el primer centro tecnológico, el primer parque tecnológico de Chile. Y cuando digo el primer parque tecnológico de Chile es donde tengamos justamente un campo de startup con un centro de economía circular. El centro de economía circular hoy en día lo está viendo el gobierno regional y en campo de startup Corfo. Ya hemos tenido las reuniones y vamos a hacer una mesa de trabajo. Constituimos también el Consejo de Puerto Montt, capital de la innovación de la Patagonia, donde están las 4 universidades, donde están los 4 institutos técnicos, donde está el Consejo del Salmón, donde está Salmón Chile, donde está la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara de Comercio, están todos los actores, la Marina Mercante, y lo que buscamos justamente es esto, es que tengamos la capacidad de innovar con inteligencia artificial, con biotecnología, para apurar los procesos y sean más eficientes y tengamos mejores resultados. Eso, muchas gracias. ¿Cuántos meses lleva de alcalde? Yo voy a cumplir 2. Nuestro senador Fidel Espinosa ha estado, hace un agente activo en materia de vivienda, ha presidido muchas veces la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, lo mismo también en la Comisión, también en el Senado. Así que, por favor, senador Espinosa. Sí, voy a tratar de ser lo más breve y ajustarme a los tiempos que el alcalde lamentablemente no ha cumplido. El alcalde, somos amigos. No, el presidente. Hoy día, voy a hacer un poquito de tiempo, hoy día venimos de una actividad justamente con el alcalde que fue maravillosa para invitarlos a ser parte de lo que tenemos hoy día en el puerto de Puerto Montt. La recepción para los pasajeros está quedando una maravilla aquí, y que se va a unir con la costanera nueva, con el parque Costanera, y la verdad hoy día estamos ya en la etapa final, la otra semana se entrega a la ciudad, probablemente venga el presidente Boric en marzo, dicen, a entregarla, y una obra realmente que enaltece a nuestra capital regional, Puerto Montt. Así que venimos de allá, por eso llegamos un poquito atrasados, pero estamos gustosos de poder estar en este diálogo que es muy, de verdad, importante. Yo quisiera, antes incluso de que parta la presentación, que voy a tratar de ser muy breve, quiero felicitar de verdad, ministro, no solamente su presencia, sino que felicitar la tarea que acá se ha desarrollado en la región. Quiero ser muy enfático en eso. O sea, el plan de emergencia habitacional acá en Puerto Montt ha tenido un motor muy importante en el trabajo mancomunado que ha desarrollado nuestro Ceremi Nail con la directora del Servio. Cuando se trabaja en conjunto, independiente de las diferencias que puedan haber, le va bien a la región. Cuando hay discrepancia entre un Ceremi, como lo vivió el propio Jorge, con un director de Servio, se generan dificultades, se generan problemas y no le va bien a las regiones. Y desde ese punto de vista creo que aquí el equipo que se ha logrado consolidar, con el apoyo además de los delegados, las delegadas Giovanna anteriormente, ahora Paulina, Claudia en Osorno, ha sido realmente bueno para el plan, y se ha logrado, como decía muy bien, ir sacando adelante tareas muy importantes para la región. Hemos ido avanzando bien a pesar de los problemas que tenemos, que son los que aquí ya se han expuesto. La permisología, que es un problema grande que tenemos, las exigencias que van aumentando, el tema de los humedales, que la ley de humedales nace como una ley buena para el país, pero se ha exagerado de tal manera que hoy día, ¿no es cierto?, se está haciendo imposible construir vivienda social, por ejemplo, en cualquier terreno que alguien, ¿no es cierto?, presente una demanda por tema humedal. El mejor ejemplo lo tenemos, ministro, usted lo sabe, en Osorno, en donde, a no ser por las gestiones que se realizaron entre el mundo privado y los servicios públicos, hubiéramos tenido serias dificultades para avanzar de la manera importante como Osorno ha avanzado estos años en el ámbito habitacional. La ley de humedales, que nace con un espíritu bueno, hoy día es un dolor de cabeza, y yo ahí comparto lo que dice el alcalde, que hay que generar elementos que permitan hacer convivir el crecimiento de las ciudades obviamente, con humedales que puedan ser también elementos de complementariedad y no de integración. La sanitaria, ese es otro problema que igual hay que decirlo acá. El año 2007 fui autor de un proyecto de ley, recuerdo yo, en donde le exigimos a la sanitaria que tengan que dar factibilidad dentro de los radios operacionales. Pero hoy día ya todos los terrenos nuevos están fuera de sus radios operacionales. Y eso ha complicado claramente, porque muchos de los proyectos
el Estado mismo tiene que comenzar a buscar las herramientas, los mecanismos, el financiamiento para hacerlos factibles esos terrenos. Entonces ahí tenemos 4 temas que son importantes. Y para qué hablar, ¿no es cierto?, de servicio medioambiental ahora, que lamentablemente usted lo decía, presidente, que está quedando fuera de la ley, y por lo tanto ellos van a seguir ahí siendo bastante fundamentalistas con muchas de las acciones tendientes a la construcción. Y para qué decir, no sé si le ha pasado acá en la región, tema de monumentos nacionales, que también cuando aparecen, ¿no es cierto?, situaciones vinculadas a los temas arqueológicos se están transformando en un dolor de cabeza importante. Voy a partir, voy a ser muy breve porque yo quiero solamente señalar y manifestar el orgullo que debemos tener, y siempre lo he dicho, en mi intervención. Yo trabajo en el tema de la vivienda con los comités en particular desde que estaba en la Cámara de Diputados, y ha sido una pasión bien hermosa porque hemos ayudado a consolidar proyectos y a sacar adelante problemáticas, y aquí, presidente, la Cámara Chilena de la Construcción lo tiene más que claro, que hemos sido, ¿no es cierto?, un apoyo para ayudar a factibilizar muchas veces terrenos que son necesarios, haciendo gestiones que permitan la consecución de aquello. Entonces, lo primero que me gustaría señalar es que los programas que tiene nuestro país en el ámbito habitacional no tienen comparación en nuestro continente, para mí. No hay en nuestro continente. Yo participo en el Parlamento andino, y cuando nos ponemos a conversar de vivienda, ahí nos damos cuenta de lo que tenemos, lo importante que tenemos. Cuando uno dialoga con otros países en estas materias, en conectividad, en los temas digitales, en lo que significa Internet hoy día, pero en el tema de la vivienda debemos estar orgullosos de lo que tenemos como país. Yo me voy a referir más que a la vivienda privada, a los temas de vivienda relacionados a los programas sin deuda. La mejor inversión de la vida, creo yo, está en el ámbito habitacional, como educar a los hijos, pero en el ámbito habitacional, la mejor inversión que podemos tener en la vida es que con 1,5 millones de pesos hoy día, la familia recibe una casa o un departamento que está costando no lo que cuesta el subsidio 50, sino que 80 o 90 millones, sobre todo en ciudades como la capital regional, Puerto Montt, Osorno, y un poquito menos en las ciudades más pequeñas. Pero es una inversión que además va de la mano, obviamente, con cómo ha evolucionado este programa desde que se creó el de la sin deuda del 2001 con Ricardo Lagos, cómo fue evolucionando, ¿no es cierto?, cómo fue mejorando, cómo se fue perfeccionando y cómo fue hoy día adquiriendo de una u otra manera elementos de tal relevancia que incluso incluye elementos tan importantes como, valga la redundancia, la inclusión de la vivienda para grupos más grandes. Familias con más de cuatro miembros en el hogar tienen viviendas distintas. Familias que tienen un integrante o uno o más que tengan alguna discapacidad, es una vivienda diferente, y esos son planes que nosotros como país, repito, los tenemos que valorar enormemente porque no existen en otros países de nuestro continente. ¿Podría continuar un poquito? El Fondo de la Vivienda Social, fue la presidenta Bachelet la que dijo: tenemos una vivienda social sin deuda, pero es pequeña. No es posible, ¿no es cierto?, que tengamos una vivienda en la cual, ¿no es cierto?, los hermanos tengan que estar conviviendo de diferentes sexos, diferentes edades en el mismo lugar. Y ahí comenzó a mejorarse la política habitacional y alcanzó a tener, ¿no es cierto?, su auge más importante hacia el 2012, ¿no es cierto?, con más de 65.000 subsidios otorgados. Continuamos porque esto más que nada son datos que todos los conocemos. El fondo, yo quisiera referirme, ministro, a algunos elementos que me parece importante, que sobre todo cuando pensamos en la ciudad, lo conversamos esta semana con el director de CONAF. Una preocupación que tiene CONAF es la frase que todos leímos con medio estupefactos hace el verano pasado, cuando el director de CONAF dice en una declaración, me refiero al verano pasado, el fuego estuvo a punto de entrar a Puerto Montt. Y eso tiene que ver también con la planificación en la construcción. Alcalde, yo quiero ahí en eso ser muy enfático. Puerto Montt hoy día tiene muchas poblaciones nuevas que se construyen que están rodeados de chacay y que son elementos que pueden ser peligrosos en el futuro, y ahí yo creo que tenemos que hacer algo. O sea, el chacay acá, ministro, es como lo que pasa, ni Dios lo quiera, lo que pasa en Valparaíso, que el fuego cuando entra, como lo que pasó en Castro, que en Castro se quemaron, ¿cuántas viviendas fueron, diputado? 120 viviendas, que fue justamente porque, ¿no es cierto?, hoy día factibilizamos los terrenos, pero creemos que también, así como se piden de repente opiniones a organismos que traban los proyectos, yo creo que igual aquí debiésemos incorporar un elemento que tenga que ver con quién se hace responsable de aquello, porque en definitiva un incendio, como usted lo ha vivido y le ha tocado como ministro ver lo que ocurrió en Valparaíso, ha sido obviamente de características que son para el propio Estado y para la propia política habitacional nacional, han sido un dolor de cabeza grave, y para la familia, ¿para qué decirlo? Continuamos.
Desafíos identificados en la implementación del control insuficiente. Eso no es un tema de esta región. A Dios gracias, ministro, aquí tenemos empresas inmobiliarias, entidades patrocinantes serias. Yo creo que hay muy pocos proyectos de esta región que han quedado en el camino o han paralizado, ni siquiera en pandemia eso ocurrió. Aquí creo que ha habido un buen trabajo de entidades patrocinantes, pero a nivel nacional, ¿no es cierto?, dentro de los desafíos está, ¿no es cierto?, identificar de mejor manera la implementación y control sobre las empresas de gestión inmobiliaria. Aquí hace muchos y largos años ya que no ocurren situaciones de estafa, como ocurrieron en algún momento en algunas comunas como Purranque, que significaron obviamente también engaños a la familia. Se requiere un seguimiento más riguroso para garantizar su efectividad. Falta de un enfoque de género, no se ha considerado plenamente la diversidad de composiciones familiares y eso ha ido de una u otra manera también mejorando con las últimas políticas. Cuantificación de la demanda. Dificultad para medir de forma precisa la población beneficiaria y sus necesidades reales. Y aquí yo quiero quedarme con una palabra que mencionó el presidente. Tenemos un problema, y es lamentable y doloroso, pero sigue ocurriendo, que entregamos poblaciones y pasan 6 meses y tenemos un tercio o menos, un 10-15% de viviendas que no están siendo ocupadas. Y ese es un problema, porque tenemos familias que el promedio en nuestra región, ministro, es que en los ingresos familiares de un hogar, cuando se arrienda, el 40% del ingreso familiar se va en el pago de ese arriendo. Entonces, por lo tanto, es muy lamentable que algo está fallando ahí en la rigurosidad de la postulación, pero algo tenemos que hacer. Lo conversábamos recién con el Ceremi Nail y decíamos, seamos claros que yo por lo menos los años que llevo trabajando esto no he visto que a alguien se le haya quitado la propiedad por el tema constitucional. Tengo entendido yo que el derecho a la propiedad, que 4, mira, se recuperaron 4. Eso yo lo encuentro que es positivo. Es tremendo porque es un juicio, ¿no es cierto? Es un juicio que tiene que generarse y ahí hay una dificultad tremenda para seguir mejorando un programa, repito, que por lo menos yo lo siento como un programa que nos debe enorgullecer, ¿no es cierto?, de manera muy importante. Estas son evaluaciones que se realizaron en el pasado, así que continúa nomás porque me quedan 5 minutos. Se evidencia un crecimiento sostenido hasta el 2012, seguido por fluctuaciones con un mínimo en el 2018 y un repunte en 2020. En 2023 se entregaron 24.714 subsidios sin deuda, representando el 15,3%. En esta región llevamos 78% de cumplimiento del plan, lo cual es una cifra que yo considero que es bastante relevante. Pero quiero utilizar los minutos finales solo para señalar, ministro, que hoy día, y todos lo sabemos los que estamos acá y ustedes que se dedican al tema de construcción, cada vez va a ser más difícil seguir implementando proyectos de viviendas unifamiliares. O sea, los departamentos están llegando para quedarse, incluso en las comunas que tienen altas características de ruralidad. O sea, vamos a estar construyendo en un poco tiempo más en Fresia departamentos, vamos a estar construyendo departamentos en Nueva Brauna, en el programa habitacional, en Yanquihue mismo, porque obviamente el precio del suelo ha ido incrementándose de manera sostenida. Por ejemplo, la comuna de Yanquihue, ministro, que es una comuna que era el patio trasero, entre comillas, de la cuenca del lago, se ha desarrollado de manera potente, pero eso ha traído de la mano que se transforme en la comuna que ha tenido de las 345 de Chile, en la que más creció la plusvalía del valor del suelo. Hoy día usted nos ayudó, ¿no es cierto?, a comprar a través del Ministerio de Vivienda una hectárea, que costó 1.200 millones a Surali propiamente tal. Surali teniendo ahí mismo su planta de tratamiento, cero, ¿no es cierto?, responsabilidad social empresarial siquiera para haber hecho un gesto, se tuvo que pagar eso para poder construir, ¿no es cierto?, un proyecto habitacional que ahora se va a implementar. Entonces, para terminar, de mi parte, para dejarle la palabra al ministro, lo importante es él en esta jornada, es señalar, ¿no es cierto?, que aquí tenemos desafíos importantes, pero hay elementos, ministro, que nos cuesta definir. De repente el fundamentalismo de algunos servicios públicos, los temas, porque todos los que estamos aquí, yo creo que nos interesa el medio ambiente, nos gusta recuperar las ciudades, pero cuando de repente eso se exacerba, le hace mal al crecimiento de nuestra área de la construcción, a la satisfacción de las necesidades de vivienda que van a ir creciendo, y por cierto también a un hecho que es imperioso. Yo creo que van a ver en el tema que hablaba usted de los inmigrantes. Tengo entendido que el ministro ahí nos puede contar un poquito cuál va a ser la política y las exigencias que se van a estar, ¿no es cierto?, poniendo en las políticas de decisión del futuro. La idea no es negarles, pero sí poner ciertos elementos que permitan, obviamente, que no sea como alguien en algún momento planteó aquí en Puerto Montt, formar puros comités de inmigrantes en un 100%, que era una locura que nosotros obviamente la rechazamos desde el día 1.
Quiero terminar señalando que esta semana aprobamos 2 proyectos en el Senado con el ministro ahí en sala. Uno que tiene que ver también con la vivienda, que eleva, no sé, con la propiedad, más que nada con la regularización de la vivienda, pero que también es importante para todos los que estamos acá, porque hay miles de familias en Puerto Montt, alcalde, es una noticia buena para usted, sobre todo en La Vara, sobre todo en Tepual, que eleva, ¿no es cierto?, de 380 UTM el avalúo fiscal a 1000 UTM para poder optar, ¿no es cierto?, a la regularización, que era un tema que limitaba la regularización, porque ya todos los terrenos hoy día subieron de precio de manera ostensible, por lo tanto quedaban fuera de poder sanear y regularizar sus tierras. Y también volvimos a renovar esta semana, ¿no es cierto?, la ley del mono, que es una ley que año a año es la novena modificación que sufre. Así que manifestar eso, que estamos aquí, tenemos desafíos importantes. Nosotros creemos que el trabajo mancomunado entre ustedes como actores privados y el Estado es relevante para seguir potenciando la inmensa necesidad que usted mostraba en su gráfico, que ahí está más que nada, ¿no es cierto?, la clara exposición de que el tema de la vivienda va a seguir siendo relevante para nuestro país y, por cierto, para nuestra querida región de Los Lagos. Muchas gracias. Ya, brevemente, queremos saludar al concejal de Puerto Montt, Fernando Binder, a la directora de CERNI, Isabel de la Vega, a los periodistas que están hoy día presentes. Quiero brevemente, antes de presentar al ministro, decir lo siguiente. Como Fundación Gente del Sur hace un esfuerzo muy grande en generar debate, generar diálogo, que se escuchen las opiniones del sur de manera muy sistemática y de manera muy aplicada, en este caso con encuestas. Y yo quiero de manera particular agradecer al ministro Carlos Montes, que un día viernes 24, que podría estar todos partiendo de vacaciones, haya llegado anoche y haya aceptado esta invitación. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, ministro. Bueno, a Harry lo conozco hace muchos años y tenía que venir. Entonces, bueno, yo quiero de verdad, no como los políticos, ser lo más breve posible. Quiero ser lo más esquemático posible. No, que el presidente de la Cámara me decía que él no era político, pero también se alargaba, entonces no. No, yo quiero ser esquemático. En primer lugar, Harry, yo creo que espacios como este, espacios de diálogo, son fundamentales y de conocimiento. Asumir que de la realidad algunas cosas sabemos y otras cosas no las sabemos y que nos superan. Y en este campo de ciudad o sea, de barrio, vivienda y ciudad, hay muchas cosas que están más allá de lo que hoy día hemos sido capaces de reflexionar y saber. Y creo que es muy importante discutir esto, y es muy importante discutirlo en estos ambientes, pero también en los colegios. Bueno, nosotros vamos a partir este año con una campaña por colegio, además a conversar sobre la ciudad, porque hay una cultura en Chile que requiere mutar, desarrollarse. Entonces, gracias, yo creo que es muy importante. Es cierto que hay un conjunto de empresarios acá que vinieron a aplaudir al presidente, pero lo aplaudieron un poco, ¿sí? Sí, ellos me dijeron que venían a aplaudir, yo no lo inventé yo. Bueno, lo segundo que quiero decir, una cosa que dije en el sur, ahí cuando tenían ustedes el encuentro nacional. Vivimos en un mundo que no podemos eludir, no podemos pensar de que estamos viviendo como vivíamos hace 20 años, en contextos distintos, y también en discusión de este tema. Y muy rápidamente, o sea, estamos en un contexto de cambio climático que va a afectar radicalmente todas nuestras políticas públicas y particularmente la vivienda. O sea, cuando se nos dice que lo más probable es que 80 ciudades queden hundidas porque el mar va a subir. Cuando se dice que vienen vientos que no teníamos previsto, o sea, un tipo de vientos con otra fuerza y con otras... En fin, hay distintos estudios, pueden ser verdaderos o no. Pero el cambio climático es algo que tiene que estar en el centro de toda la discusión sobre estos temas. No va a ser igual, no va a ser lo mismo. Hay que prever, hay que anticipar. Pero además del cambio climático estamos viendo algo que tiene exactamente y centralmente que ver con la ciudad, que es cómo convivimos los seres humanos. Y la convivencia de los seres humanos hoy día está muy mediado por algo que se llama delito, porque el delito no es otra cosa que una parte de los seres humanos agreden a otra parte de los seres humanos, y en eso estamos, en una marea creciente por el mundo. Chile cree que estamos en lo peor. A Chile viene recién llegando una ola que partió, yo era exiliado en México cuando partió hace 20 años en México, pero en el caso de América Latina. Entonces, yo creo que también hay que tener presente que esto no es algo solamente de algunos delincuentes, tiene que ver con el tipo de ciudad, de sociedad, de forma de convivir y de forma de formar a una generación respecto a otra. No me voy a cansar de decir que lo fundamental hoy día, además de leyes buenas, además de duro con el delito,
es que la sociedad asuma la responsabilidad sobre los hijos, los nietos, la iglesia asuma su responsabilidad, los partidos asuman su responsabilidad de educar en el sentido de la vida en conjunto. No me voy a cansar de decirlo porque creo que esto es fundamental. Es más lento esto para recuperar, pero si no, esto va a ir cada vez peor. Hoy día en México a las mujeres no solo las raptan, las violan, las matan y las botan. Eso es lo que ocurre masivamente, mucho más masivamente de lo que se sabe. Pero en fin, yo estuve exiliado allá, por eso conozco más. Entonces tenemos cambio climático, tenemos el problema de seguridad, tenemos algo que no podemos desconocer, ninguno de los que está acá, que las instituciones democráticas hoy día no están dando cuenta de lo que la gente quiere, de la ciudadanía quiere, y están cuestionadas todas. O sea, el Parlamento está cuestionado los municipios, están cuestionados, todas las instituciones se dice no dan el ancho, se dice de distintas maneras, hay un cuestionamiento. Este no es un problema de otro lado. O sea, si aquí la idea de discutir constituciones, discutir es para tratar de poner al día nuestras instituciones, responder a los tiempos actuales. Yo siempre le pregunto a los historiadores en qué otro momento de la historia ocurrió algo parecido. Eso, al final de la Edad Media se dio algo parecido, que se cuestionó todo cuando se creó ahí la policía y otras instituciones para responder a los problemas de la época. Pero estamos en una cosa de esa envergadura. Y finalmente una cosa que decía Alfredo, el crecimiento. ¿Es claro cómo se crece hoy día? ¿Tenemos claro? Si hiciéramos un debate aquí, ¿qué propuesta haría cada uno cómo se crece? Hace un tiempo era algunos con un modelo neoliberal, dije, terminemos con el Estado, privaticémoslo todo, levantemos todo. Hoy día no hay nadie en el mundo que está diciendo eso, quizás un grupo en Chile y en Argentina, pero en general no hay nadie en el mundo sosteniendo eso, ni tampoco lo contrario. Que otro tiempo que se dijo todo que lo haga el Estado, estatizar todo, que hoy día ya es muy difícil encontrar alguien que diga una cosa de esa naturaleza. Entonces tenemos un problema de cómo se crece, cómo se desarrollan los países combinando distintas cosas. Quiero decir esto porque creo que todo este debate está en un contexto de preguntas gruesas, preguntas globales, y que no podemos querer eludirlas, no tomarlas en cuenta, pero están ahí. Eso es lo segundo. Lo tercero que quiero decir, de gran parte de los problemas, aquí se plantearon muchos temas, pero hay que mirarlo desde la loma y desde el valle, como dice, porque tienen distintos ángulos para mirarse. De partida, yo les digo, de buena parte de los problemas que se plantearon acá no son chilenos, son mundiales. Buena parte. O sea, no son de acá. O sea, ya están ocurriendo en todos los países de distintas maneras. O sea, cuando uno se encuentra que Estados Unidos tiene un déficit equivalente al nuestro, con 12,5 millones de familias sin casa, uno dice, ¿qué pasa? Y cuando toda Europa está en lo mismo. Bueno, creo que es bien importante ubicar esto en un contexto. En lo que se refiere a la forma de vivir en ciudad. O sea, hoy día el tipo de seminarios que se están haciendo, ¿podremos seguir viviendo juntos en la ciudad? Ese es el tipo de preguntas que se están haciendo centros de estudio por distintos lados, porque la ciudad también está cuestionada, ya sea por el tema de los tacos, ¿eh? O sea, porque ahí la vida se va echando a perder, pero por otro lado, muchos otros temas que la ciudad tiene que mutar hacia otras formas de convivir. No podemos seguir que cada uno quiera tener un auto, 2 autos, 3 autos, o sea, formas de organizarnos que no podemos seguir repitiéndola de la misma manera. Entonces, yo creo que el tema de la estrategia de desarrollo es un tema de debate. Yo soy de una generación, al igual que pocos de los que están acá, en que nosotros al final, cuando no teníamos nada que decir, teníamos la CEPAL, una visión de industrialización, de desarrollo. Eso hoy día no existe, esa visión tampoco, porque no hay una CEPAL de otra época. ¿Dónde se está? Uno trata de leer dónde se está discutiendo esto, de qué manera, y cuesta mucho encontrar literatura global. Chile tiene la ventaja de contar con hidrógeno verde, con litio y con algo que le abre una perspectiva, pero Chile, que cuesta traducirlo, es desarrollo, porque no es lo mismo tener una potencialidad que desarrollo. Harto costó para que el cobre fuera lo que ha sido, y ahora estamos con eso. O sea, hay que mirar el contexto más global y desde ahí mirar la vivencia más específica también, lo que estamos viviendo. Esa es la tercera cosa que quería decir. La cuarta, que uno decía, ¿cuál es la pregunta principal que ha salido acá? ¿Cuál es la inquietud principal que hay implícita en muchas cosas? Yo creo que lo principal es decir que hay harta gente que no tiene casa donde vivir. O sea, creo que eso, y hay una cierta coincidencia, y que hay demasiada gente que no tiene casa de un mínimo estándar donde vivir. Entonces, el déficit es un tema clave. Y también, y lo decía el alcalde, junto al déficit de los desequilibrios de la vivienda y déficit y desequilibrio en ciudad. O sea, la ciudad es desigual, tiene realidades muy diferentes, no tiene una realidad de servicios comunes, en fin. Esto es lo que está en el centro, yo creo, de todas las cosas que se dijeron. Podríamos detenernos en distintas cosas. Hay periodos en que este no ha sido el centro.
Y el centro ha estado durante el periodo del gobierno del presidente Lagos, el centro fue otro. El centro fue la necesidad de crecer, la necesidad de generar empleo, porque había serios problemas de desempleo. Y se pensó ahí que los programas de vivienda, antes que nada, tenían que generar empleo rápido. Esa era la discusión que hubo en ese tiempo y que no se logró. Y tuvo que hacer incluso cambios producto de que no se lograba eso y se esperaba que se lograra. Y de ahí surgió todo esto. El DS-19 tiene su cuna en ese periodo del Lago, de construir rápido y mucho, porque había serios problemas. Al Lago le tocaron, ¿se acuerdan ustedes? Los primeros años no tenía inversión, no había recursos, no había nada. Bueno, nosotros nos podemos hacer distintos tipos de preguntas sobre el déficit. Pero yo creo que una primera que hay que hacerse es ¿por qué tenemos déficit? ¿Por qué tenemos déficit? En el periodo que Chile más ha crecido en su historia tenemos déficit. Y tenemos un déficit que algunos estudios dicen 650, ellos dicen 1 millón y tal. O sea, distinto depende de los conceptos y la forma que se plantee. Pero que tenemos un déficit muy alto. Es real, es fundado, es algo que es inevitable, es fatal que haya este déficit. Bueno, yo creo que hay que preguntárselo. O sea, en el periodo que Chile más creció, nosotros pasamos en este periodo de $5.000 per cápita a $33.000 per cápita, que es lo que hoy día dice el Fondo Monetario Internacional que Chile tiene. Pasamos un salto que pocos países viven en un periodo corto, relativamente corto de su historia. Pegamos un salto de esta característica y a pesar de eso se nos arma este tremendo déficit. Bueno, uno puede detenerse y decir por qué. Claramente tiene harto que ver la desigualdad del país. O sea, porque hay mucha casa que invierte mucho, que tiene. Ese es un factor muy importante. Hay cuestiones de política también. Hay cuestiones de políticas públicas. Si nos detuviéramos un rato a pensar cómo fue los mismos cuadros que se hacían, la evolución del gasto público, si lo viéramos, cuál fue el gasto público, para lo público y lo privado, nos encontraríamos con la sorpresa de que el famoso SEC, el famoso IVA a la construcción, fueron $30.000 millones que el Estado destinó. En el momento que construíamos Bajo de Mena, estábamos destinando 5 o 6 veces a pagar una franquicia tributaria que no tenía justificación. Una franquicia tributaria que se generó para otra cosa. Se generó para que las empresas constructoras entraran al IVA, para eso se generó. Y el que la generó fue el actual director de Impuestos Internos, por eso es el más experto en esta cuestión, durante la dictadura, junto con la Cámara, que era director de Impuestos Internos, para que las empresas entraran al IVA, para eso fue. Y se quedó. Y se empezaron, todas las viviendas, porque no había límite, 20.000, 30.000. UF también tenía esa franquicia tributaria, es una cosa absurda. Se paró, costó mucho pararla, para disminuirla. Ahora el presidente Piñera decidió que se terminara. ¿Y saben por qué? Porque la negociación de la reforma tributaria del presidente Piñera, nosotros le dijimos, mire, le aprobamos esto, siempre y cuando veamos en serio este otro asunto que hay acá, y encargue un estudio a la OSD y al Fondo Monetario. La OSD y el Fondo Monetario hicieron un estudio del IVA a la construcción y llegaron a la conclusión que era un absurdo, que no jugaba ningún papel, que no ayudaba al desarrollo, y que, o sea, plantearon que era solamente un instrumento que era para otros tiempos totalmente desubicado. Y ahí el propio Briones, ministro de Hacienda del gobierno del presidente Piñera, dijo, bueno, vamos a terminarlo. Y hubo un consenso en la comisión. Lo digo esto a propósito de una de las líneas que tenía acá, porque la verdad que ese es un mal instrumento. A mí me tocó partir esta discusión como parlamentario cuando el subsidio era 280 UF para la vivienda social. Y también ahí se plantea, entonces nosotros dijimos, va a subir el subsidio, por lo tanto no va a ser necesario. Bueno, subió el subsidio a cerca de 1.800 UF, que es lo que estamos ahora, 1.600, 1.800 sumando todo, y la verdad que se siguió planteando y por eso que era necesario. Esto ahora el último año creo que fueron 900, 800 millones de dólares solamente en esa franquicia tributaria. Eso es otra cosa. Pero yo creo que por debajo de esto, comparándonos con otros países, si uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos déficit? Y lo decía muy bien la presentación de la Cámara, porque la presentación de la Cámara decía, aquí el gasto, la composición del gasto de la vivienda ha cambiado radicalmente. Y él decía, 49% es suelo. Decía usted, 49% es suelo. La verdad que si uno lee lo que escribía Aramoto en la Chile, por ejemplo, era 5, 10%, y ya estamos en 49%. Sí, ¿por qué dije yo? Sí.
No, es de la composición del costo se divide por porcentaje. El 49% del costo total es suelo. Entre un 10 y un 20. ¿Cómo? Entre un 10 y un 20. Pero fue lo que planteó él, de lo que yo te dije. En aumento, sí, ya. Es 50. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿qué ha pasado con el suelo? Porque a eso quiero yo. ¿A qué ha pasado con el suelo? ¿Por qué sube el suelo? ¿Y por qué sube en algunos países más que en otros también? El suelo, no sé quién hay aquí del mercado financiero, yo en eso, respecto a la presentación del presidente de la Cámara, aquí a él se le olvidó los bancos. Hace poco tiempo estábamos bien de acuerdo que buena parte del problema era con los bancos, pero ahora parece que menos. Bueno, pero lo que quiero señalar es lo siguiente: el suelo es un bien que ha cambiado el rol que tiene en el mundo financiero y económico. Ha cambiado. Antes el suelo se buscaba para tener vivienda, para construir vivienda, para tener cultivo y para otras cosas. Hoy día el suelo es un bien de mercado de capitales. Todos los fondos de inversión andan detrás de tener inversión en suelo, en Chile y en otros lados. Y esto, están los chinos muy metidos en esto. En Chile tenemos 350.000 parcelas de agrado. Las parcelas de agrado es parte de lo que acumulan, ¿no? O sea, cuando uno ve que en Aysén, la última cifra que yo tengo eran 9.300 parcelas de agrado de tierra virgen, eso no eran chilenos que se iban a vivir ahí, sino que eran inversiones que venían con otro objeto, con otro propósito que una parte. Bueno, aquí el tema de la necesidad de una ley de suelo en Chile se cae de madura, tanto para el suelo rural como para el suelo urbano. Si uno mira lo que ocurre en países al lado, Colombia, Brasil, Andalucía, tiene un sistema de integración forzada, eso es. Y ellos, todo loteo tiene que tener un 25% de terreno para vivienda social. Es una norma de países que no es que sean de izquierda ni nada por el estilo. Ahora lo amortiguaron un poco y dijeron que en cualquier parte de la ciudad, los colombianos, los brasileros sí, Andalucía tiene hasta 65%, o sea, de integración forzada, como una manera de asegurar la integración. Aquí en Chile se piensa que la integración es como un lujo. Los países asiáticos que hacen con la integración en un edificio obligan a que haya un tercio chino, un tercio malayo y un tercio hindú. ¿Para qué? Para aprender a convivir entre los que somos distintos. Si no aprendemos y no tenemos ciertos espacios de aprender ahí a los olores, a la forma de la fiesta, a la forma, en el caso de Malasia me tocó conocerlo en algún momento. Bueno, entonces nosotros necesitamos repensar mucho cómo reintegramos la ciudad de Santiago, es considerado por la OSD, la región metropolitana de Santiago, como la ciudad más segregada del mundo. No hay otra ciudad de este nivel de segregación en la OSD, no en el mundo, en la OSD. Dentro de las ciudades de la OSD es la más segregada. Bueno, ¿qué hacemos con estas cosas? ¿Qué hacemos con todos estos problemas? Nosotros podemos, ¿qué hemos hecho en este gobierno hasta ahora? Es decir, echémosle para adelante con todo lo que tenemos, a partir de lo que teníamos, tratando de ir usando las instituciones que haya, las normas que haya, y a partir de eso vamos tratando de incorporar cambios, transformaciones más estructurales y más de fondo. No teníamos tiempo para hacer primero cambios y después actuar. No teníamos tiempo ni el consenso suficiente. ¿Qué hizo el ministro Pérez Maquena? El ministro Pérez Maquena dijo que iba a tener un decreto nuevo. Se demoró 3 años en el decreto cuando ya se le estaba terminando el gobierno. Si el problema es de demora, los decretos se demoran estos procesos. Y dijimos, partamos y actuemos a partir de eso. ¿Y cómo lo hemos hecho? Teniendo en el centro el tema del déficit y ordenando todo en torno a un plan de emergencia. ¿Cuándo partió esto? En el gobierno de Piñera. La ley 21.450, a mí personalmente como senador me tocó negociarla con el gobierno anterior y la logramos sacar en ese momento. Se aprobó al final, se aprobó en este gobierno al comienzo, pero es algo que se fue gestando porque era decir, por lo menos debemos tener unos 4 años con una ley que dé más flexibilidad en varios 4 años. Esto se termina a fines de este año, a fines de este año, comienzo del próximo. Pero eran normas especiales para esto. Y tenemos lleno de normas especiales porque la dificultad de las normas nuestras para poder avanzar, y se saltaron, esto que se dice permisología. Una buena parte de la permisología se saltó a través de esa ley, de la 21.450. Se olvida, pero se saltaron muchos de los controles y los sistemas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos estado con esto? Y voy a ser muy rápido, pero lo primero es decir, aquí hay que recuperar algo que lo decía el alcalde, que se olvidó que es la planificación. Si las ciudades no se pueden hacer sin tener una perspectiva más de largo plazo.
Los alemanes planifican a 60 años, la Solo Rural lo planifican a 60 años, son alemanes, pero ellos lo planifican. No digo que hagamos exactamente lo mismo, pero se requiere anticipar y ver para dónde van las cosas, para dónde se quiere. Bueno, aquí se instaló un modelo que cada grupo buscaba un terreno, hablaba con el señor Martavid y le decía, señor Martavid, tenemos este terreno, hagamos casita. Y hacía donde le presentaban el proyecto y donde daban los precios. Pero lo mínimo es tener una cierta racionalidad en dónde se crece y cómo se crece, entonces recuperar. Aquí lo hicimos en primer momento básicamente con las metas, de tener metas diferenciadas por región y por comuna, que en general se está cumpliendo. En esta región entiendo que tenemos 7 que todavía están bajo la meta, por ahí está, son 7 las que están bajo la meta de las 3 comunas que están bajo la meta que había, y las demás están por encima. Bueno, lo segundo, a partir de eso producir ¿qué otros cambios? Nosotros decimos hay que hacer ciertos cambios en la estructura misma. ¿Y cuáles son esos cambios? O sea, diversificar la forma de acceder a la vivienda. La gente es distinta, las personas, las familias son distintas, hay que diversificarla. Todavía nos falta mucho, todavía imperfecto el modelo que hay, pero hay empezamos a hablar de 12 caminos para acceder a la vivienda. Algunos han funcionado mejor, otros peor. Recuperando cosas que en la historia se habían hecho bien, como las viviendas para trabajadores. Recuperando en la historia otro tipo de... Recuperando en la historia la ejecución directa, que no es otra cosa que decir, quiero crecer acá y encargar proyectos en ese lugar específico, en determinadas condiciones, estándares. En eso hemos avanzado más en Antofagasta y en la región metropolitana. Y así uno sigue distintos caminos, que no era solo el 49 y el 19. El decreto 49 tiene un aporte, sin lugar a dudas, pero tiene la restricción que no fija ni la prioridad de la política pública, no fija dónde está la prioridad, porque está de acuerdo a la demanda y a la presión que hay en ese momento. Entonces se requiere que eso sea un canal, está bien que exista, pero no va a ser el determinante como ha sido. El 19 también ha sido un aporte, porque ha elevado el estándar. Yo creo que el 19 ha ayudado mucho a elevar el estándar de la vivienda pública. O sea, ha sido muy importante subir el estándar y se han buscado formas constructivas distintas. El 19 apuraba a las empresas, porque estaban ganando harto, sí. O sea, nosotros le hemos hecho un estudio a través de impuestos internos, la rentabilidad, y era muy re grande. Bueno, pero fue bien, y se generó eso. Y así, diversificar los caminos. La otra cosa que es clave y que todavía no lo logramos resolver más allá del corto plazo es el suelo, que es como tener un banco de suelo que asegure que hay una cantidad de soluciones planificadas y previas para distintas necesidades. Algo se ha avanzado en eso, necesitamos una ley de suelo, ya lo decía. Después, modernizar el sistema, lo decía el presidente. O sea, modernizar el sistema. La vivienda industrializada ha sido re difícil. Llevamos 18 empresas, hay 27 modelos de vivienda, pero cuesta que camine esto, porque que se pongan de acuerdo los que producen la vivienda con las empresas constructoras ha sido mucho más complejo. Ahora le estamos pidiendo ayuda a la Corfa, que está además, porque que se inicie una nueva línea de producción dentro de la economía. En cualquier rubro es difícil, y en la construcción también ha sido difícil esa relación, que en definitiva tiene que ver con cómo se distribuye el excedente y quién decide el ritmo y las características. En algunos países es el constructor, en otros países es la empresa industrializada. Hay empresas industrializadas, como por ejemplo el señor Martavid, el otro Martavid, que él lo hace, ¿no es cierto? Siempre le dicen el bueno, pero no quería decir eso yo, porque estoy equivocado. ¿Ah? Yo sé, sí, yo sé que ese es el bueno. Hay una discusión. Bueno, no, pero una broma tonta. Bueno, lo que se trata es que modernizar es difícil. Tenemos el BIM, el famoso BIM que llevamos con ustedes. Ustedes han puesto todos saben que es una línea de producción, que en fin, pero que estamos súper lentos. Ustedes quieren llegar al 52%, nosotros estaríamos felices aproximarnos al 30% de las operaciones ahí. Y tenemos la construcción, la técnica constructiva. La técnica constructiva y que tiene que ver con la productividad, es algo que no puede estar estático y se quedó estático. Ahora ha empezado a cambiar con los famosos moldajes monolíticos, que lo han recuperado varias empresas que los tenían, no lo estaban usando, pero los tenían. Y ahora se ha ido generalizando en casi todo. Yo he ido aprendiendo cosas para ver el grado de cuántas grúas están usando en cada proyecto. Me enseñaron que había que contar las grúas, porque eso era expresión directa de cuántos frentes y en qué condiciones y a qué ritmo estaban produciendo. ¿Cuántos subcontratos tienen las empresas, ¿no es cierto?, de ventanas, de muro divisorio? O sea, el tema tecnológico es clave que cambia. Está cambiando ahora producto que bajaron las utilidades y buscando mejores utilidades.
Pero yo le preguntaba a unos extranjeros que estuvieron acá, principalmente empresas extranjeras, ¿cuánto se demoraban a hacer una vivienda? Se demoran harto menos que nosotros, harto menos. Y eso significa menos costos, significa más rápido la respuesta a la familia, significa muchas cosas y de calidad, porque aquí no basta con disminuirlo, se requiere producir viviendas de calidad. Nosotros estamos en la región del Maule hoy día con un promedio que es menos de 1 año y medio. Estamos acercándonos a los 12 meses que están demorando en construir las viviendas. Yo no digo que en todos lados tenga que ser igual, porque depende de otra serie de factores, pero ellos están avanzando y empresas que eran pequeñas y medianas han ido desarrollándose y están demorándose bastante menos y de calidad. La vivienda industrializada se supone que va a ser más corta. Todo el tema de la permisología es otra cosa que el Estado, como se es más moderno. Vamos a hacer un trabajo que se los vamos a pasar a ustedes de todo lo que hemos cambiado en permisología ahora. Todos los cambios, porque, bueno, distintas cosas. Y la verdad que esto va a ser siempre así, porque al final la permisología tiene, entre otras cosas, que ver que hay una cola. Pues. Si se requieren 650.000 viviendas y solamente estamos produciendo al año una cantidad muy inferior a esa, o sea, hay una cola, con permisología, sin permisología, pero hay distintas maneras de ordenar, como lo hace el Ministerio de Hacienda cuando quiere ganar menos, que se demora más en girar la plata, porque es una cuestión, es parte de una técnica que tienen los ministros de Hacienda, no, los ministerios de Hacienda en todo el mundo, entonces no. En este caso la cola tiene, en la permisología en parte tiene que ver con eso. Hay otras partes que tienen que ver con ineficiencia inexplicable, hay ineficiencia inexplicable y estamos frente a cada una de ellas tratando de entrar. Tenemos otra cosa que si uno mira la historia de la ciudad, incluyendo Puerto Montt, cómo se hacen las ciudades, se hacen con 3 grandes actores, que son el Estado, son las empresas y son las organizaciones sociales. Así ha sido la historia de las ciudades. Y la verdad que las empresas han tenido harto peso y harta fuerza para influir, el Estado en momentos altos, momentos bajos, y la organización social terminó siendo un cliente del Estado que lo presiona harto. Ahora necesitamos replantear, y estamos haciendo cursos, formación por distintos lados. A mí me impresiona mucho los dirigentes sociales que hay hoy día, hay dirigentes de una tremenda calidad. Nosotros hemos hecho cursos y se hizo una estadística de cuántos los dirigentes, que eran como 3.000 los que habían pasado por los cursos, el 56% de los dirigentes tenía educación superior, 56%. No completa, tenía una parte de educación superior, pero ese es el tipo, antes los más antiguos aquí como Fidel saben de que había un problema de analfabetismo en esto, ¿no? Antiguo en el tema. No, hoy día el nivel de los dirigentes, no sé si todos tienen la misma percepción, es otro nivel de dirigentes. ¿Y qué vamos a hacer con ellos y la política pública? Porque no se trata de tratarlos como clientes como si no supieran, saben de todo ya, cada vez más. Y se requiere otro tipo de diálogo, otro tipo... ¿Qué nos dicen las empresas? Nos dicen, vamos a la ejecución directa, pero la condición para ir a la ejecución directa es no tener relación con los comités. ¿Y por qué? Porque no sabemos tratar con... Dicen la empresa, y se nos enreda todo porque no sabemos. Y ya, nosotros tenemos claro de que hay cobro en algunos casos. Sabemos que hay cobro. Y en este momento tenemos algunos casos de cobro no pequeños. O tienen roles que les permiten tener ingresos que no son legítimos. Cuando se genera un cupo en un proyecto, vender el cupo a 14 millones, eso lo hacen, se hace en algunos lados. Y cosas de ese tipo, o sea, hay distintas... Eso estamos tratando de hacerlo en 4 años de gobierno, es bien difícil poder madurar suficientemente eso. Y así como esto, yo quiero terminar con una cosa que es bien clara, que es el financiamiento. ¿Cómo se financia esto? Nosotros tenemos un modelo que no es el mismo que hemos tenido para atrás, que es todo vía presupuestaria. Todo nuestro financiamiento es a través del presupuesto, principalmente el presupuesto de la Nación. ¿Cuánto representa la inversión pública hoy día? El total de la inversión en vivienda, 55%. Es mucho, porque el sector privado está invirtiendo menos. Es mucho. Y el sector privado está invirtiendo menos porque tiene un stock de vivienda, y no me voy a meter en esta discusión porque ya la hemos tenido harto, y no baja los precios. Y no baja los precios, a pesar de que tiene un stock. Y no baja los precios no porque sí, porque una parte del stock es de viviendas que están ras. Pero otra parte del stock, el problema es que son verdes y blancas, no son viviendas construidas, sino que son viviendas comprometidas, de otras características. ¿Y qué pasó con el valor de las viviendas? Que se nos fue lejos. Ha crecido 4 veces más que los ingresos de la familia. Eso es lo que ha crecido el valor de las viviendas, y eso sobre todo en sectores medios sobre cierto nivel. Bueno, el financiamiento, si uno recorre para atrás y recorre el gobierno de Alessandri, que yo creo que fue de los primeros que cuando le tocó todo el movimiento del campo a la ciudad y se generó una explosión en sectores medios, de ahí surgió la ley Pereira, surgió distintas formas de financiar con tributos. Con una parte de los tributos de las empresas se financió la vivienda.
Después viene un tiempo, en parte con Alessandri y en parte con Frey, que fue sobre la base de los fondos previsionales. La vivienda se financió mucho tiempo con fondos previsionales, directamente. O sea, buena parte, el ahorro, hay distintos modelos que no voy a enumerar, pero las cajas eran bien importantes en la construcción de las viviendas. Y eso permitió diversificar los modelos. En todos estos tiempos el ahorro era muy importante. En todo este tiempo el ahorro era muy importante. Yo personalmente creo que un tremendo error haberle bajado el rol al ahorro. El ahorro en vivienda era una manera de comprometerse con los proyectos, comprometerse con su desarrollo, de acuerdo a los ingresos que se tengan. Pero, ¿qué otras formas de financiar? Ahora estamos hablando con los gobernadores. Hoy día en la mañana estuvimos con el gobernador, a quien conozco mucho y es más apretado que no sé quién. No lo conozco, no fuimos tiempo compañeros en el Parlamento. Pero en fin, ahora estamos buscando otras maneras de financiar la vivienda. La discusión, voy a decir una cosa que no debería decir, pero la discusión previsional tiene harto que ver con esto. Entonces veamos los otros países que se hace con los fondos que hay. ¿De qué manera están vinculados estos fondos con bienes públicos? Y aquí están desarticulados los fondos de los bienes públicos. Y eso, o sea, si uno mira a Canadá, el sistema previsional Canadá, nuestras carreteras, ¿de quiénes son? Son de los fondos previsionales de los profesores canadienses, o sea, no son, y se financian obras en Chile. Pero en fin, ahí hay un tema de discusión que no hemos logrado llevar adelante, porque teniendo 300.000 millones de dólares en este gran fondo de inversión que se pone a tasas bien bajas, si parte de ella fuera vinculado a ciertos bienes, como por ejemplo la vivienda, con garantía suficiente, la historia sería distinta. Bueno, estamos trabajando en eso. ¿Qué es lo que viene por delante? 2 palabras nomás. Para adelante viene que este gobierno tiene que terminar con sus metas. Creo que vamos a sacar un libro ahora con toda la reflexión de todos estos aspectos. Pero creemos que es bien importante ver qué viene de debate para adelante en el conjunto, porque tenemos que cambiar la ley. La ley, tenemos un acuerdo, por lo menos con la derecha en el Senado, de iniciar un proceso de repensar la 21.450, ponerla al día ahora. Pero también tenemos que pensar en qué otros cambios se requieren por delante. La EP pública, la EP serbia no están funcionando bien en ninguna parte. Las EP municipales no están funcionando bien en ninguna parte. Entonces la cadena depende mucho de las buenas EP privadas, y que son pocas. No son masivas, son pocas. Digo EP de todo tipo de entidades. Hay algunas que son buenas y otras que no. Entonces necesitamos perfeccionar eso porque es fundamental en la cadena de producción. El Estado, como aquí se dice, hay que mejorarlo también. O sea, el Estado, porque el Estado se hizo de una manera que se dijo, no contrate usted dentro del Estado profesionales calificados, que eso lo contraten la EP, lo contraten otros. Y usted lo que hace las bases de licitación, que es absurdo. Usted hace las bases de licitación y los controla, pero siempre los estados en esta área y en otras es una escuela de formación de profesionales, de desarrollo, para ayudar a que los proyectos sean mejores. Hoy día en el Estado están aquellas personas que solamente hacen base de licitación, controlan que estén los precios ligados a esto, pero generar proyectos, hacer proyectos, algún porcentaje de esto hay que recuperarlo. Esto fue así hasta el año 97. El año 97 se restó al Estado de la producción de proyectos. Bueno, estamos en estos cambios. Yo quiero decirle que me parece muy bien, Harry, este debate. Yo creo que en todas estas cosas hay muchas opiniones, hay mucha diversidad de puntos de vista, pero está claro que lo que tenemos hoy día ayuda en lo que hemos tenido, pero para adelante hay que repensarlo. Y hay que repensarlo, enriquecerlo, fortalecerlo. Y en esto, por favor, a los empresarios acá presentes, siempre con los privados, las empresas privadas en esta área, más que en otras, son fundamentales. Solo hemos pensado que en el norte de Chile se va a requerir una empresa pública o público-privada, porque las empresas privadas ahí no llegan. Tenemos problemas hasta para demoler. No hay empresas para demoler. Tenemos 82 bloques de demoler y no hay empresas para demoler. Y cuando llegan a precios inmanejables. Pero eso estamos evaluándolo, eso depende de una ley. Bueno, entonces las empresas privadas son fundamentales, las organizaciones sociales son fundamentales para las dirigentes, porque la historia de Chile viene de 1900 y desde la ley de habitaciones obreras las organizaciones sociales fueron claves, siempre fueron claves. Y hoy día también el problema es ir definiendo el rol que corresponda en los tiempos actuales y ver cómo se van poniendo los relojes a los tiempos actuales. Y yo espero que esto genere debate. Nosotros tenemos la aspiración de que este plan no es solo un plan para cumplir una meta, sino que también para generar un tipo de debate que nos enriquezca con los diferentes roles y diferentes aportes. Muchas gracias y espero que siga Harry con este tipo de encuentros y seminarios. Muchísimas gracias.
A ver, quiero agradecerle todo. Y originalmente estaba contemplado que iba a haber un diálogo. Son las 12, el ministro de partir Osorno, el presidente de partir a Santiago, el alcalde, pero yo creo que ha sido una actividad de verdad necesaria. Estamos muy contentos, muy orgullosos y además también desearle felices vacaciones que van a partir pronto. Y alcalde, hagan bien la pega, que atender bien a los turistas, y los diputados prepararse para la pega legislativa. Senador Espinosa, muchas gracias, don Alfredo y ministro, otra vez, de verdad, genial que haya estado hoy día con nosotros, muchas gracias.